trabajar a esta presión o a esta otra o a esta frecuencia o a esta otra, ¿vale? Deciros que yo os voy a explicar lo que yo he aprendido y mi manera de trabajar, pero las ondas de choque es un equipo con un poder curativo y paliativo importante en sí mismo y que no hace falta ser un gran experto para sacar el máximo rendimiento. Quiero decir con eso que me he encontrado y me encuentro y me encontraré seguro pues muchas maneras de trabajar y para conseguir los mismos resultados. Así que no toméis lo que aprendáis hoy o lo que os pueda aportar hoy como, en fin, como los parámetros únicos de tratamiento bueno, los parámetros únicos no, sino las consideraciones únicas, sino que pues sea una idea para que enfoquéis lo mejor posible la terapia. Yo cuando empecé a trabajar con esto no tenía no tenía prácticamente ninguna práctica clínica, toda era formación teórica y a pesar de ello los resultados aparecían y muy buenos, con lo cual a medida que vas tocando paciente y a medida que ha ido evolucionando la investigación en onda de choque, vas afinando sobre todo en los tiempos y en cómo abordar al paciente y dejas que la onda de choque haga el resto, ¿no? En cuanto a capacidad terapéutica. Entonces, sin más, vamos a empezar y sobre todo, si alguien tiene alguna duda, pues lo escribís, intentaré ir resolviendo o, en fin, buscando respuesta, ¿de acuerdo? Vamos a empezar muy rápidamente con una recopilación de estudios de 2007, que es cuando nosotros empezábamos a distribuir, a vender máquinas de onda de choque, y lo que nos encontrábamos es que la gente que había apostado por la terapia, entonces muy cara o mucho más cara que ahora, estaba muy contenta, tenía muy buenos resultados, pero no había prácticamente evidencia científica. Y pues las revisiones sistemáticas no avalaban a la onda de choque como un tratamiento eficaz o más eficaz que un placebo o que otro tipo de tratamiento, o ni mucho menos ya como tratamiento de primera elección en según qué casos, ¿no? Estábamos muy lejos. Entonces, bueno, ahí os pongo este ejemplo simplemente para que veáis lo que pasaba entonces y toda la evolución que ha seguido la onda de choque. En 2007 estábamos en unas circunstancias en las cuales la mayoría de estudios que se hacían en onda de choque no tenían la metodología adecuada y por lo tanto no se podía tener en cuenta, y de los que sí se seleccionaban como que tenían una metodología adecuada, pues veíamos que había un 50-50, es decir, había un par de estudios que sí que eran concluyentes a favor de la onda de choque. Aquí veis 65 sobre 18 y 61 sobre 29, y otros que no daban, que daba a la par, la misma eficacia con onda de choque versus placebo o prácticamente con una mejora muy poco relevante. Con lo cual, lo que nos planteaba, y en este caso la conclusión a la que llegaba Rompe, que es uno de los referentes a nivel mundial, a nivel europeo en onda de choque, es que los estudios todavía no tenían muy claros los criterios de inclusión. Había pacientes en fase aguda o en su fase subaguda, había pacientes que habían sido anestesiados localmente antes, se había hecho solo una revisión a los 3 meses, había mucha disparidad de número de impactos, de frecuencia, de bares, es decir, que no había todavía ni mucho menos una parametrización más o menos estándar y por lo tanto los resultados pues eran muy dispares, ¿no? Y a partir de aquí es cuando ya todos los profesionales sanitarios relacionados con la onda de choque, que podemos encontrar médicos y fisioterapeutas, por supuesto, pues empezaron a investigar mucho más y a acordar pues criterios unificados que empezaron a dar resultados relevantes. Y para que veáis un poquito la evolución que hemos seguido, aquí os pongo otra revisión. En este caso es con onda de choque focal, pero a efectos prácticos es lo mismo. Es una revisión de estudios sobre una tendinopatía en hombro con calcificación, en las cuales, estamos hablando de finales de 2017, en las cuales los resultados son muy buenos, pero no en todos los casos. Entonces, lo que hace aquí este estudio es ver en esos casos en los que la tendinopatía calcificada de hombro no ha tenido una mejoría considerable, el por qué. Es decir, bajar un peldaño más. Ya tenemos a la onda de choque validada como un tratamiento efectivo
y en el caso de la calcificación de hombro fue la primera indicación validada por la Cochrane como que era realmente relevante, o sea, importante el tratamiento con onda de choque y válido, pero no todo el mundo mejora, evidentemente milagroso no es, ¿no? Entonces aquí lo que hace este estudio es analizar el por qué los pacientes que no tenían esta mejoría o sustancial o incluso no había reabsorción de la calcificación, ¿por qué? ¿No? Entonces segmentaban a los pacientes en grado 1, grado 2 y grado 3 en función del estado de la calcificación. Utilizaban esta clasificación de Gardner-Heyer, hay muchísimas, pero en este caso utilizaban esta, y lo que veían es, bueno, dividían a los pacientes en tres: grado 1, una calcificación bien definida, con una buena sombra acústica; grado 2, pues los bordes ya un poco definidos, pixelada; y grado 3, pues translúcida, sin crear sombra acústica, que se atisba la calcificación, pero no se acaba de ver bien del todo, ¿no? Y lo que vieron es que los pacientes grado 2 y grado 3 había una mejora muy alta, un porcentaje muy alto, 80 y pico %, e incluso también una reabsorción muy alta de la calcificación. Y que en los pacientes grado 1 bajaba mucho más esa estadística. Con lo cual, lo que viene a decirnos es, si a pesar de que en una tendinopatía calcificada de hombro, con calcificación, insisto, podemos tener mucho bagaje y mucha evidencia científica, y además fue la primera indicación en validarse, ojo, porque si el paciente es tipo 1, según esta clasificación, quizás tu porcentaje de éxito con onda de choque baje. Y a lo mejor podríamos plantearnos que no fuera el tratamiento de primera elección. Luego ahí ya podemos entrar a discutir que pues, la onda de choque siempre es un tratamiento conservador y tiene que venir antes, o debería de venir antes siempre, que un tratamiento invasivo, pues ya sea de pues intentar reabsorber, ¿no? Pinchar esa calcificación con jeringuilla o cualquier otra técnica invasiva, siempre probarlo. Aunque baje la eficacia, pues siempre debería ser un paciente tipo perfecto para probar el tratamiento con onda de choque. Pero digamos que este estudio, desde el 2007, que os he presentado una revisión no muy concluyente, pasamos en 10 años a un estudio que busca afinar ya muchísimo más en la parte donde, de alguna manera, no acaba de funcionar también la onda de choque, que serían los pacientes con calcificación tipo 1 en este caso, ¿vale? Y en estos 10 años lo que ha sucedido, y me voy directamente a esta otra publicación, básicamente ha sido pues lo que os he dicho antes. Ha habido un consenso a nivel mundial a través de la Sociedad Internacional de Ondas de Choque. También se ha creado en el 2011, creo que fue, la Sociedad Española de Tratamiento de Onda de Choque. Se han ido haciendo congresos, se han ido haciendo estudios, sobre todo consenso, buscando pues una uniformidad en los estudios y en el tratamiento para realmente encontrar evidencia y concluyente de lo que empíricamente pues las personas que utilizan onda de choque desde hace muchos años pues están obteniendo en cuanto a buenos resultados, ¿no? Y lo que vemos aquí en la pantalla es básicamente una primera cuestión interesante de cara a cómo enfocar el tratamiento con onda de choque. Es decir, disminuir la intensidad del tratamiento, machacar menos al paciente, bajar la presión del equipo, los bares, porque primero hay mejor tolerancia al tratamiento, lógicamente, mejor adhesión y sobre todo obtenemos una respuesta biológica mucho mayor. Es decir, pasamos del 2007 de un modelo mecánico de percutir al paciente, machacar al paciente al máximo posible, a controlar mucho esa dosis, esa presión, esa energía que dosificamos, porque no buscamos un modelo mecánico puro y duro. Lo que buscamos es que ese estímulo mecánico en forma de onda sonora, que es la onda de choque, genere una respuesta biológica regeneradora. Estimular la actividad celular. Si yo percuto sobre un tendón, pues generar una regeneración de ese tendón, una estimulación de los tenocitos. Si percuto sobre tejido óseo, pues generar un efecto osteogenerativo, osteoblástico, ¿vale? Esa es un poquito la idea de la evolución que ha seguido la aplicación de la onda de choque. Bajamos dosis, machacamos menos al paciente y con menos energía conseguimos mejores resultados, porque hay una respuesta biológica. Por lo tanto, si el paciente tolera bien el tratamiento, sobre todo no os piquéis, no busquéis, pues te subo más y más y más. No, porque cuanto más intenso es el tratamiento, peores resultados o menos resultados obtendréis. Eso es importante porque lo que buscaremos siempre es la mejor tolerancia al tratamiento con el paciente,
No siempre lo conseguiremos de forma eficaz, tendremos que jugar mucho con el manípulo y con las sensaciones del paciente para que lo tolere, pero a veces el paciente lo tolerará muy bien, dependerá de dónde percutamos también. Y eso no es indicativo de que tenemos que subir la presión, ni mucho menos, ¿vale? Luego veremos qué parámetros son los que nos tienen que indicar qué presión tratar, si más alta, más baja, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, pasamos de un modelo mecánico a un modelo de mecanotransducción, ¿vale? Una respuesta biológica a un estímulo mecánico. Esa es la gran evolución de las ondas de choque y lo que ha permitido obtener mejores resultados aún y, por lo tanto, mucha más evidencia científica, ¿vale? Me voy hacia atrás aquí, ¿vale? Para buscar cómo podemos provocar esa respuesta regeneradora, ¿no? Pues bueno, pues hay los principales, los tenemos aquí en pantalla, los factores de crecimiento, que están un poquito pues todavía en entredicho, aunque poco a poco van afinando también los médicos en ello. Crear una lesión, lógicamente, ¿vale? Una lesión es un inicio, una reacción inflamatoria de un proceso de curación del propio cuerpo o bueno, antes se hacían muchas más cetaplastias, los apicondilitis se operaban para hacer cortes en el tendón, sangrados, etcétera. Parece que esto poquito a poquito va pasando la historia, todavía se realizan algunos, pero buscaban pues ese efecto de reagudización, ¿vale? La muerte celular, una de las características, pues por ejemplo, puede ser pues de la electrólisis, ¿no? Estas quemaduras internas que también pueden generar esta regeneración. Y luego en el punto 4, fijaros, el 1, 2, 3 son todo tratamientos invasivos. El 4, que es la mecanotransducción, es un tratamiento conservador, ¿vale? La mecanotransducción no es algo exclusivo de la onda de choque. La mecanotransducción es la respuesta, como he dicho antes, biológica a un estímulo mecánico. Y eso se produce constantemente. La gravedad provoca un efecto de mecanotransducción. Nosotros pesamos y la respuesta de nuestro cuerpo es hacernos más fuertes, una densidad ósea adecuada, músculo, etc. Los astronautas, ¿no? Pues pierden masa ósea, masa muscular, tienen que seguir periodos de entrenamiento muy, muy, muy duros ahí arriba para intentar pues, minimizar el máximo. Pues no hace nada más la onda de choque que reproducir, pero localmente, lo mismo que nos sucede de forma genérica cuando estamos bajo el efecto de la gravedad en este caso, ¿vale? Es decir, estimular el cuerpo de forma local, allí donde aplicamos el impulso, para generar esa mecanotransducción, ¿de acuerdo? ¿Cuándo aplicar la onda de choque? Esto es muy importante y supongo que los que estáis aquí la habéis comprado porque ya lo tenéis claro, pero lo refuerzo cuando tenemos una patología cronificada. Es decir, cuando un paciente está en fase aguda, tenemos otro tipo de herramientas. Cuando está en fase aguda, otro tipo de herramientas. La onda de choque no nos va a aportar gran cosa, no nos aporta nada. No es que sea una contraindicación, simplemente que no nos aportará nada, porque solamente nos aportará cuando el cuerpo, la capacidad que tiene el propio cuerpo de autocurarse, autorregenerarse, haya desistido, por decirlo de alguna manera. Pues un paciente deportista que empieza con un dolor y no para de realizar su actividad deportiva hasta que ya no puede más, un paciente que ha sido tratado y termina el tratamiento antes de hora y recae y recae y recae, un paciente de actividad laboral, mecanismo repetitivo, que no puede parar, ni coger baja, ni tratarse y llega cuando ya no puede, pues yo que sé, un conductor de camión ya no puede mover el brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si un paciente me llega, tengo un dolor desde hace un par de días, he estado jugando a pádel y la semana pasada y es que cada vez me duele más por la noche, hombre, pues vamos a intentar hacer otro tipo de tratamiento. Pero cuando en la anamnesis detectemos, aquí podemos hablar de muchos autores, pero el consenso es a partir de la 6ª semana del momento de una lesión, si el paciente permanece con sintomatología, limitación articular, incorrecta función muscular, etcétera, 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 pues ahí podemos empezar a pensar que la onda de choque podría ser directamente el tratamiento de primera elección. ¿Por qué? Porque nos permitirá reagudizar la lesión, volver un poquito al punto cero, estimular el mecanismo que tiene el propio cuerpo, la mecanotransducción localizada provocaría eso, para intentar buscar una solución en ese tendón, pues que o se ha adaptado
mal porque no ha habido no ha habido tratamiento o ha habido recaídas y pues nos lo encontramos, si tenéis ecógrafo, pues engrosado, calcificado, adherido, etcétera, etcétera. Pues si tenemos además el refuerzo de esa imagen ecográfica y podemos ver que realmente hay un tejido cronificado con signos de haber sufrido en el pasado y de haberse adaptado mal, pues la onda de choque nos permitirá disminuir el dolor, iniciar un proceso de regeneración y de curación y, en definitiva, abrirnos una puerta nueva a que nosotros podamos tratar correctamente esa estructura. Si es un deportista, a readaptarla correctamente a su actividad deportiva. Si es un laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aparte de la mecanotransducción, hay una pequeña teoría que se está estudiando in vitro, es acerca de los macrófagos, los tipo 1, los tipo 2, con actividad inflamatoria, en fin. Lo que proponen, y esto está, ya digo, experimental, es que la onda de choque podría tener un efecto de llamada de esos macrófagos a la zona donde se está aplicando la onda de choque. Os lo dejo aquí como apunte, esto se dio en el último congreso de la SETOC y bueno, pues poquito a poquito se va buscando bajar más niveles para realmente ver en qué consiste esta mecanotransducción que presuponemos que se produce por la onda de choque, por la evidencia de la evolución de los tejidos y del paciente, pero el por qué y el cómo pues todavía nos falta un poquito, ¿vale? Todos sabéis que la onda de choque viene de la litotricia, de hace muchísimos años en el campo hospitalario, para romper aquí sí las piedras del riñón. Nosotros con la onda de choque radial o las ondas de choque que utilizamos habitualmente no podemos romper nada, si acaso pequeños capilares superficiales que podrían generar algún hematoma, pero no podemos romper tendón, hueso, por mucho que duela. Por lo tanto, aquí sí que una focal de este tipo, arriba tenéis una foto con una bañera llena de agua, que es el medio de conducción, enfocado a los riñones para intentar destruir los cálculos renales. Bueno, abajo tenéis una evolución de las máquinas intrahospitalarias y poquito a poquito se fue valorando qué sucedía una vez se aplicaba la onda de choque, se destruía o se rompía esos cálculos renales y se eliminaban por vía urinaria. ¿Qué sucedía en el resto de tejidos? ¿Qué pasaba con el músculo, el hueso, la fascia, el órgano? ¿Vale? ¿Por qué no? Había un gran hematoma, lógicamente, pero ¿por qué no había más lesiones? ¿Qué sucedía? ¿Cómo absorbía ese tejido esa energía, ¿no? Y los primeros estudios fueron precisamente en el campo de la urología, donde vieron que cuando hacían la radiografía para ver si estaba eliminando el cálculo renal, pues veían que en el ilíaco, donde había habido la aplicación del foco, de la onda de choque focal, pues había proliferación ósea. Y a partir de ahí vieron qué efectos podía tener en otros campos y se ha ido extendiendo hasta llegar pues, al ámbito nuestro de la fisioterapia, como también en tema de veterinaria, urología, neurología y fisioestética, ¿vale? Por lo tanto, la onda de choque, a raíz de impactar con menos energía, porque las focales intrahospitalarias estamos hablando de densidades de energía por encima de los 0,60 milijulios por milímetro cuadrado, que es muchísimo más de lo que podemos dosificar con una radial en profundidad. A medida que hemos haciendo los equipos más pequeños porque no era necesario impactar tan fuerte, pues hemos ido encontrando muchísimos y buenos resultados en otros ámbitos, ¿vale? Esa es un poquito la clave. Entonces, ¿para qué las podemos utilizar? ¿Vale? Pues me voy a ceñir a la clasificación oficial de las dos organizaciones referentes, la ISMST, que es la Internacional de Onda de Choque, y la Sociedad Española, ¿vale? Lo dividen en 4 grandes grupos. Las indicaciones estándar aprobadas, es decir, las que empíricamente tenemos resultados y además hay mucha evidencia científica. Las empíricamente probadas, no hay todavía una masa de estudios que lo puedan avalar, pero los resultados, y más ahora que hay muchísimos equipos en el mercado, son claros de que realmente funcionan. Luego, pues, indicaciones excepcionales pues de otras especialidades, como puede ser, hemos dicho, la urología, pues para prostatitis, impotencia funcional, peironía, etcétera. Y las experimentales, pues bueno, pues que poco a poco, viendo los resultados que se van viendo, pues otros especialistas intentan utilizar esa herramienta para conseguir buenos resultados, basándose en alguna teoría pues previa, antes, ¿qué es el huevo antes o la gallina? ¿No? Es decir, antes son los resultados o la evidencia científica. Pues bueno, un poquito de la mano, siempre tiene que haber alguien que experimente
y si encuentra resultados, luego seguirle un estudio. Pues encontraríamos estos 4 grandes grupos de indicación. Las primeras, las que encontramos mucha evidencia y es irrefutable que una buena aplicación de onda de choque pues, puede tener resultados. Todas las tendinopatías cronificadas. Las ABC son hombro, codo, trocánter, cadera, ¿vale? Rotuliano en rodilla, Aquiles y fascia plantar. Estas son las reinas de siempre, de siempre. Hombro con calcificación, mucha evidencia científica. Hombro sin una calcificación, buenos resultados, muy buenos, no hay tanta evidencia. Por lo tanto, nos la encontraremos en la siguiente indicación, en la siguiente grupo de indicaciones. ¿Vale? Luego ya sí que se nos escaparía un poquito de la radial, pero tendríamos todas las aplicaciones óseas, pseudoartrosis, fracturas, retardo de consolidación, etcétera, y úlceras cutáneas también, ¿vale? Y estos 2 grupos se utilizan mucho más con focales o con aplicadores planares, pero que necesitan energía electromagnética o electrohidráulica, que se generan con ondas de choque focales. Las empíricamente probadas, pues encontraríamos los hombros sin calcificación, epitrocleitis, tendinopatía aductores y tensora fascial lata, en la pata de ganso o sea, en la parte externa e interna de rodilla, aunque es una zona dolorosa, todo lo que es tendinopatía en peroneos y en pie y tobillo, ¿de acuerdo? Es decir, que tendríamos una serie de indicaciones que por anamnesis encajarían perfectamente, pero quizás no encontramos tanta investigación en ello. ¿Vale? Y, lógicamente, en todo lo que sería patología muscular, una contractura, un punto gatillo. De hecho, os recomendaré siempre que tratéis antes, si hay punto gatillo asociado a esa patología, imaginemos un Aquiles, pues ir a buscar gemelo y sóleo antes que el propio tendón. Gastar unos cuantos disparos, luego veremos cómo hacer un barrido muscular para bajar la tensión. La propia onda de choque os puede ayudar a detectar algún punto gatillo, quedarnos ahí unos cuantos disparos, luego lo veremos, y luego ya ir al tendón, ¿vale? Por lo tanto, para patología muscular, hombre, no me voy a comprar una onda de choque para tratar un punto gatillo y una contractura, pero es muy efectiva. Si la tenéis en consulta, pues podéis utilizarlo para eso, sin ningún tipo de problema. Y sobre todo, cuando vayáis a tratar un tendón, una tendinopatía, tener en cuenta todas las estructuras que pueden estar involucradas. Y si voy a tratar hombro, pues irme primero a la zona periescapular, por ejemplo, ¿vale? Luego profundizaremos un poquito más en eso. Y todo lo que es fisioestética o patología o tratamiento de la celulitis, ¿vale? Del lipedema. Luego tenemos las experimentales. Aquí, estas indicaciones que hay aquí, la osteoartritis, la Dupuytren, de Kerbein, de Dosen-Resorte, podríamos poner aquí también neurioma de Morton, es decir, una serie de indicaciones, el túnel carpiano, lo veis abajo, que una serie de indicaciones en la cual a lo mejor, por ejemplo, el túnel carpiano o Morton puede estar involucrado tejido nervioso y que en su momento no era recomendable percutir porque podíais crear pues dolor, irradiaciones, etcétera. Yo me acuerdo en las primeras formaciones postventa que daba es no indicaciones, pero luego como nadie me hace caso, al cabo de unos meses os veía, hablaba con vosotros y me decíais, oye, pues yo lo he utilizado en el Morton. He bajado un poquito la energía para que fuera tolerable y me ha ido bien. Bueno, pues mira, ahora pues empiezan a haber protocolos para tratar de forma efectiva también este tipo de patología, ¿vale? Y luego tenemos a la derecha las de urología, que es la que os he comentado, que hay 3. Peyronie es el médico que empezó a tratar pues, esta callosidad en los penes que impiden que tengan una erección confortable, son dolorosas, no son funcionales, entonces percuten para enderezarlo un poquito. La disfunción eréctil, un protocolo muy sencillo en varios puntos del suelo pélvico masculino y también del cuerpo cavernoso, con la focal en este caso, aunque creo que por ahí hay alguien que alguna vez ha hecho con radial, y la prostatitis, esta sí que con focal, porque hay que ir a través del suelo pélvico, buscar la próstata, que no tenga infección, lógicamente, que sean bacterianas, también bastante efectivo con focal, ¿vale? Estas son las indicaciones más comunes y lo que os podéis encontrar en cuanto a evidencia, ¿vale? Nosotros tenemos resúmenes de abstracts en cuanto de todo este tipo de patologías. Si algún día alguien busca algo y quiere que le facilitemos el trabajo, pues lo podemos enviar sin problemas, ¿vale? Pero ¿qué es una onda de choque? ¿Vale? Una onda de choque no es más que una cantidad de energía muy alta, muy grande, en un espacio muy corto de tiempo, ¿vale?
Arriba tenéis una foto de una explosión, ¿vale? Si decimos que en el campo médico viene de la litotricia, pero en el mundo la onda de choque viene desde que existen las explosiones, lógicamente. En las guerras se encontraban soldados que morían y no tenían ninguna lesión externa evidente, y lo que veían es que por dentro tenían lesiones muy importantes, y eso era debido a la onda expansiva, a una onda de choque provocada por una explosión, una bomba. Luego tenemos en la naturaleza, pues los truenos, los rayos, una gran cantidad de energía lumínica y sonora en un espacio muy que se acumula y tiene que canalizarse a través de sonido y de luz, en este caso. Pero el tercer ejemplo es el que nos ayuda a explicar un poquito mejor qué sucede cuando hacemos una onda de choque en el tejido humano. Y lo que pues, sucede en la tercera foto es un avión supersónico que rompe la barrera del sonido, ¿vale? Aquí lo que vemos es que el avión genera un sonido que se transmite a la velocidad constante de la velocidad del sonido a través de la atmósfera, pero el avión va en aceleración. Su sonido se avanza a velocidad constante, pero el avión va en aceleración y al final consigue igualar la velocidad del sonido. En ese momento en que iguala y atrapa todas las ondas sonoras que ha ido generando, se produce una gran cantidad de energía sonora en un espacio, en un tiempo muy cortito. Si veis algún vídeo de alguna exhibición de algún avión de este tipo, pues, militar, cerca de la costa, pues se oye un gran estruendo, puede incluso romper algún cristal de algún edificio cercano, y sobre todo aparece ese halo alrededor que parece que atraviese, ¿no?, una nube, un halo de vapor que aparece de golpe y desaparece, ¿vale? ¿Qué está sucediendo ahí? Está sucediendo que esa gran cantidad de energía sonora de todas esas ondas sonoras, cuando rompe la barrera del sonido, el avión, provocan una compresión muy alta del medio. Somete a la atmósfera, al gas que tiene alrededor, a una presión muy alta. ¿Cómo se comporta ese gas? Al comprimirse, cambia su estado. Pues de gas pasaría a vapor, y si siguiéramos aumentando la presión, pasaría a líquido. Y al revés, cuando el avión pasa de largo, rompe la barrera del sonido, el vapor deja de estar sometido a esa presión tan alta y se transforma otra vez en gas. Con eso quiero decir que el estado de un gas o de un líquido no solamente lo podemos cambiar con temperatura, sino con presión. Si yo pongo a hervir una olla de agua a 0 metros de altitud, necesitaré 100 grados centígrados para hervir y que empiece a evaporarse. Pero si esa olla misma la pongo a 8 kilómetros de altitud encima del Everest, necesitaré menos grados centígrados de los 100 que he necesitado a 0 metros. ¿Por qué? Porque a 8 kilómetros de altitud el peso atmosférico, la presión a la que está sometida el líquido es mucho menor. El que está a 0 metros tiene 8 kilómetros más de peso de gas encima del líquido. Por lo tanto, con menos grados centígrados, ese agua se transformará antes en vapor. Si yo meto ese agua en una campana hermética sometida a una manguera que pueda aumentar la presión interna, y en cambio ahora lo que hago es mantener constante la temperatura del agua, ni la subo ni la bajo, y tengo un vaso de agua, y con ese equipo preparado de presurización aumento la presión dentro de la campana, el agua empezará a hervir y a evaporarse. Es decir que yo puedo cambiar el estado de un líquido por temperatura, pero también con presión. Con lo cual, si yo aplico una onda de choque y estoy diciendo que cada vez que impacto y envío una onda de choque es una gran cantidad de energía en un espacio muy cortito de tiempo, lo que estaré haciendo cada vez que aplique la onda de choque en el tejido es comprimir todos los tejidos que estén sometidos a esa energía. Y cuando pase de largo la onda de choque, descomprimir. Por lo tanto, es tan importante el pico de presión positiva, aquí lo veis en la gráfica, el espacio de tiempo que sea corto, como la descompresión que viene después. De tal modo que un buen fabricante generaría una onda de choque residual negativa. Vosotros tenéis un equipo fabricado por Storr Medical que nos genera una onda de choque, una residual negativa, si no recuerdo mal, de menos 4,7 milipascales. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí el estado previo del líquido o del tejido, cuando lo hemos comprimido lo alteramos hacia la compresión, pero cuando pasa de largo la onda de choque lo descomprimimos, más allá de su estado previo normal y habitual. Y en esa descompresión encontraremos efectos como la cavitación,
muy importantes también para entender la efectividad de la onda de choque. Por eso es importante tener un buen equipo detrás, un buen fabricante que no solamente pueda certificar que tienes un pico de presión positiva adecuado en un espacio de tiempo corto, sino también un descenso de esa presión adecuada, ¿vale? Esta diapo en la que... No sé si hay alguna pregunta, Jordi. ¿No? Vale. Esta diapo simplemente os la pongo porque con el cursor os voy a indicar dónde nos situamos con la radial. Nos situamos como mucho por aquí. Por lo tanto, estamos muy lejos de la densidad de energía necesaria para romper algo, litotricia. ¿Ok? No tenéis que tener en ese sentido ningún miedo. Es una tecnología muy segura. Es muy escandalosa, hace mucho ruido, a veces es dolorosa, pero no tendréis efectos adversos y complicaciones más allá de un pequeño hematoma, una pequeña rojez y poca cosa más, ¿vale? Vale, voy a avanzar a la onda de choque radial, ¿vale? Y entraremos ahora un poquito a hablar ya del equipo, de la pistola, para que veáis un poquito cómo manejar y bueno, pues os puedo aportar algo, pues añadirlo a vuestro día a día. Pero antes de nada, cuando antes os he comentado lo de la onda de choque o de presión residual negativa, y donde se provocaba la cavitación, tanto la onda de choque focal como la onda de choque radial, ambas in vitro, en fantoma, en laboratorio, son capaces de generar esa cavitación, ¿vale? Se puede demostrar. Pero en la comunidad científica no está de alguna manera validado que la radial lo pueda hacer en tejido humano. La focal sí, pero la radial no. Entonces, os podéis encontrar por ahí discusiones de si la onda de choque radial es una onda de choque o no. Bueno, pues lo que se ha estandarizado es que la onda de choque radial se le llame onda de presión radial y la onda de choque focal es propiamente la onda de choque. Al final, cómo se llame da igual, los efectos es lo que nos interesa. Vale, pues la onda de choque o de presión radial no está muy claro que pueda hacer cavitación en humanos o en tejido humano. Entonces, ¿por qué funciona tan bien? ¿Por qué nos encontramos tanta evidencia también en radial y a veces incluso estudios que ponen sorprendentemente la onda de choque radial consiguió el mismo o mejor resultado que la focal, ¿vale? Y eso hay estudios que lo ponen, ¿no? Bueno, pues otra teoría que se está estudiando ahora es esto que veis aquí. Es decir, que la onda de choque radial, por su fisiología, por su mecánica de acción, que al final es una pistola, un compresor, a diferencia de la onda de choque focal, que son generadores de energía o electromagnéticos o piezoeléctricos o electrohidráulicos, la onda de choque radial podría generar una onda de corte no visible, que es esa onda de corte es la onda de corte que tiene el efecto devastador en un terremoto, ¿vale? La onda de corte es transversal. Entonces, si tú tiras, por ejemplo, por ser muy claro, tiramos una piedra a un lago, ¿no? Que está totalmente tranquilo, calmado. Lo que genera esa piedra son unas ondas radiales que a medida que se van alejando del foco van perdiendo intensidad, altura y desaparecen. ¿Vale? Pues es un poquito lo que pasaría con la radial, ¿no? A medida que profundizamos en el tejido se va perdiendo. Tenemos la máxima capacidad y densidad de energía en superficie, en contacto con la piel, pero a medida que vamos penetrando en milímetros y en centímetros, vamos perdiendo eficacia terapéutica. Bueno, pues lo que se está estudiando es si, aparte de esa onda longitudinal que va penetrando en el tejido, habría ese componente de onda de corte transversal que haría conseguir en esa profundidad, que ahora hablaremos de eso, donde el tejido diana es aceptablemente, digamos, un objetivo a tener en cuenta, 2-3 centímetros con la radial, esa onda de corte tuviera ese poder terapéutico que nos encontramos de forma empírica. A lo mejor no puede generar la cavitación o no la puede generar en la intensidad que lo genera una focal, pero tiene un componente que no puede generar la onda de choque focal, que sería este componente de corte. Es una manera de explicar, una teoría para poder explicar la eficacia de la radial en ese ABC que os he comentado frente a la focal. Y ahí es donde ha aparecido la gran discusión entre médicos, fisios, si los fisios solo podemos utilizar radial, si podemos utilizar radial y focal. Bueno,
Pues las sociedades, como al final hay mucha mayoría de médicos que de fisios, pues se vota y cuando se vota, pues sale que el fisio solo puede utilizar radial. Pero en realidad es un tratamiento conservador del cual, si te formas como toda la vida y más esta técnica que es súper sencilla, podemos tener mucho a considerar, ¿no? Y de hecho hay muchos fisioterapeutas que tienen ambas. O sea que en ese sentido que sepáis un poco de dónde viene la discusión, ¿vale? Penetración de la onda de choque radial. Aquí está el quid de la cuestión. Es decir, la onda de choque focal consigue una densidad de energía mucho más alta. La onda de choque radial consigue una densidad de energía más baja. Pero eso es una verdad a medias, porque con los cabezales que tenéis con vuestra onda de choque tenéis el cabezal rojo, que es el RO40, y tenéis el cabezal de 20, que es el azul. Pero Storz tiene un abanico de cabezales muy amplio y tiene uno que es el Deep Impact, que puede llegar a dosificar 0,63 milijulios por milímetro cuadrado, que es más incluso que nuestra focal. Pero ojo, ¿dónde? En la superficie del cabezal. Ahí es donde está la medición. A medida que profundizo, la densidad de energía baja y de forma muy rápida. Por lo tanto, hay que ser consecuente, que mientras la radial tiene la condensación de energía más alta en superficie, la focal la tiene en profundidad. Y si tengo un objetivo a 5 centímetros, la cantidad de energía que llegue con una radial será muy poca. Y en cambio con la focal será máxima, porque la gráfica cambia totalmente. ¿Vale? La radial se va perdiendo y se va difuminando y la focal, a medida que va penetrando, va concentrando y va agrupando la energía en el punto máximo, que es en el punto más lejano a la superficie de la piel. ¿Vale? ¿Cuál sería la limitación de la radial? Siempre se ha dicho 2-3 centímetros, pero tenemos un par de cosas que decir aquí. La primera, 2-3 centímetros con los cabezales estándar. Os he dicho que vosotros tenéis la RO40, que es este rojo que sale en pantalla. Este cabezal rojo es un mix entre el R15, el antiguo, que tenía esa limitación de 2 centímetros, 2,5, 3 como mucho, y el Deep Impact, que puede llegar a 5 o 6 centímetros. Pero el Deep Impact, para llegar a 5 o 6, ¿qué hace? Concentra mucha energía a nivel superficial. Es mucho más doloroso y a veces es poco tolerable. Entonces, ¿qué hizo Storz? Sacó un mix, sacó el RO40, que está justo en la mitad. Consigue profundizar a 2,5, 3, incluso 3,5 con bastante cantidad de energía, pero no es tan doloroso como el Deep Impact. Yo lo he probado y realmente es un cabezal muy, muy confortable. El único pero que tiene es que chasquea un poquito más de gel y pringa un poco más al que lo está aplicando, pero nada más, ¿vale? Es confortable, es más eficaz que el antiguo y no es doloroso como el Deep Impact. Por lo tanto, el RO40 sería el cabezal adecuado para tratar las estructuras situadas en tendón, en tendinopatía, tanto superficial como profundo, pero sobre todo si os encontráis una patología, imaginaros un supraespinoso con una persona musculada, con un deltoides enorme, y le ponéis el eco y os marca 3,5, pues el RO40 sería el ideal, ¿vale? Pero sobre todo, cuando veáis estudios de densidades de energía o información en radial, siempre es en superficie, mientras que en focal esa densidad de energía se puede, por su propio mecanismo de focalización, dosificar en la parte más profunda, más lejana al aplicador, ¿vale? Entonces, Jordi, pasamos un momento a la pistola y vemos un poco 4 consideraciones de la pistola y luego pasamos a los protocolos. Si hay alguna pregunta ahora, pues oye, la podéis poner aquí y vamos resolviendo. Vale. Uy, un segundo. Ok. Hemos pasado al móvil ahora para que se... Sube un poquito esto, Jordi, para que se nos... ¿Me escucha todo el mundo también aquí? Vale, perfecto. Si hay algo... un poquito más arriba. Vale, vale.
Vale, pues bueno, aquí tenéis el manípulo, ¿vale? Que tenéis todos. Es una pistola con una válvula que es la que acciona el paso del aire del compresor al manípulo, y dentro tenéis una bala que recorre un tubo y va percutiendo ¿vale? Todo el rato a un cabezal, ¿vale? Este es un cabezal antiguo, el que tengo montado aquí, pero como os he dicho, ahí tenéis el RO40, que es el rojo y el azul, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de ellos. Desmonto la pistola porque es muy fácil, y para ver un poquito los protocolos de limpieza de la pistola, el único mantenimiento que tiene el equipo, por esa fricción de la vara al paso del tubo, es que va dejando pequeños restos de acero porque se va desgastando y es importante limpiar. Entonces, si lo utilizáis cada día muchísimo, pues hacerlo cada día, pero si lo utilizáis pues cada día un poquito, pues a lo mejor al final de la semana. Desenroscáis, habéis visto el cabezal, desenroscáis la parte larga de la pistola, ¿de acuerdo? Y aquí encontráis el tubo, ¿vale? Que tiene salida por aquí y por aquí. Entonces, con el maletín negro os ha tenido que venir esta escobilla, como la que usábamos cuando éramos pequeños con las flautas, y por un extremo introducís la escobilla y limpiáis. Pasáis 2 o 3 veces, ¿vale? Y vais limpiando este tubo. Y listo, ¿vale? Luego, la segunda parte de la limpieza es dar un golpecito a la parte que ha quedado desmontada, donde va el pulsador, la válvula. Dais un golpecito para que caiga la bala, aquí la veis, ¿vale? Que es la bala de acero, y en seco, con un papel en seco, la limpiáis, ¿vale? Y lo que veréis es que a lo mejor os deja un poquito de resto negro, un poquito de acero, polvillo de acero negro. Si la limpiáis cada semana es posible que ni eso lo veáis, ¿vale? Pero si no la limpiáis, ese acero se va quedando en el tubo y con humedad o con lo que sea os puede hacer que se encalle la bala y entonces tengamos un problema con la válvula, ¿vale? Si limpiáis esto fácilmente, cada semana o cada X, bueno, si tenéis un uso intenso diario, pues diariamente, alargaréis la vida del equipo y de la pistola. Una vez hecha esta limpieza, tiráis la bala de nuevo adentro, como está imantado ya se queda mirando hacia arriba, por lo cual no os tenéis que preocupar hacia qué lado va la bala ni nada. Cogéis de nuevo la parte larga de la pistola y enroscáis. Y tiene un tope seco, porque es acero con acero. No forcéis mucho, ¿vale? Porque si no, luego costará más de desenroscar, ¿vale? Aquí hay unas muescas y os viene una llave inglesa que si algún día no podéis con la mano, con la llave inglesa, aquí podéis hacer un poquito de tracción, ¿vale? Y enroscáis el cabezal y ya tenéis la limpieza del equipo hecho. Eso es la limpieza, pero luego está el kit de revisión, ¿vale? Esta bala y este tubo, por mucho que lo limpie, se van gastando a lo largo del tiempo y el fabricante marca que cada 1.000.000 de impactos tengáis que hacer el kit de revisión. Con el equipo os vienen un kit doble, ¿vale? Tenéis la bala y el tubo de la pistola y tenéis que tener 2 balas más y 2 tubos más, con lo cual no tenéis que invertir nada hasta que hayáis amortizado unas cuantas máquinas, ¿vale? El kit doble es una cajetilla, o bueno, os viene en el maletín negro, y tenéis, aparte de las gomas, que también se pueden ir cambiando cada 1.000.000 de disparos, a ver si puedo coger la bala, un segundito. Tenéis gomas de todos los tamaños, os viene el tubo, ¿vale? Y la bala. Bueno, os he dicho bien un doble, pero este sería un kit de revisión. Tenéis estos protectores de plástico negro que los tenéis que sacar, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tenéis que cambiar, porque la bala, por la fricción, va desgastándose en sí misma y también el tubo. Entonces, simplemente con la llave Allen que os viene en el maletín, es una llave Allen delgadita, la pasáis por este agujerito de aquí, a ver si se ve, si se aprecia el agujerito este, pasáis la llave Allen por aquí, tiráis del tubo, ¿vale? Y ponéis el tubo nuevo. El tubo nuevo tiene este agujero en el extremo, es el agujero que tiene que ir en la parte roja. ¿Para qué? Para que yo la pueda meter en el futuro la llave Allen y poder sacar también, ¿vale? Por lo tanto, meto el tubo, aprieto hasta que el agujero queda a ras de la parte negra, ¿ok? Y de ese modo ya tengo el tubo nuevo colocado en la pistola, ¿vale? Y lo único que hago con la bala es coger la bala nueva, dar el golpecito, sacar la antigua, tirar la nueva y ya tengo el kit de revisión hecho. 20 segundos, ¿vale?
Con lo cual, si el aparato, ahora veremos cómo, llega al 1.000.000 de disparos o empiezo a notar el sonido chasquido o que depende cómo oriente, pierde un poquito de fuerza la pistola y miro los disparos y estoy cerca de los 1.000.000 o me he pasado, pues haciendo el kit de revisión lo soluciono, ¿vale? Y son 20 segundos. Que no os acordáis, que os cuesta, por lo que sea, nos llamáis y venimos, lo hacemos nosotros o online lo vamos haciendo con vosotros, no hay problema. Pero el kit de revisión de la pistola lo podéis hacer fácilmente y no tendréis que parar para nada, ni cancelar pacientes, ni nada, porque en 20 segundos está hecho, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una pistola que si yo no le pusiera un cabezal, un tope, en este caso tiene una muesca de seguridad, pero las antiguas no lo tenían, y aprieto, saldría la bala disparada, ¿vale? Entonces, pues con el compresor del aparato, no es aire comprimido de una pistola real, pero sí aire comprimido de un compresor, pues tengo una pistola, ¿vale? Lo que pasa es que yo le pongo un cabezal rígido, en este caso, ¿vale? Cuando la bala impacta con el cabezal, toda su energía cinética se transforma en una onda de choque, una onda sonora, ¿vale? ¿Como ultrasonido? Sí, pero el ultrasonido es una energía 1 o 3 MHz de forma sinusoidal y constante. La onda de choque, la gráfica es la que hemos visto antes, un gran pico de presión positiva, pam, pam, ¿vale? Son muy diferentes, pero es una onda acústica, ¿vale? Igual que el ultrasonido, generado de forma diferente, ¿vale? Este es el mantenimiento de la pistola, no tiene más, ¿vale? Y al ser una energía que se transmite, pues lo que nos encontramos es que tenemos esa gráfica radial. A medida que profundizamos en el tejido, vamos perdiendo concentración de energía, se dispersa. Por eso decimos 2, 3, 3,5 como mucho, y si tuviéramos el Deep Impact, el cabezal, podríamos llegar a más profundidad, pero insisto en que es bastante más doloroso, ¿vale? Cuestiones a tener en cuenta de la radial. ¿Cómo coger el manípulo? Pues bueno, cuando yo aprieto ahora veremos el pulsador, empieza a disparar y no hace falta que lo esté apretando, y cuando lo vuelvo a apretar se para. Por lo tanto, una vez ya he dado a la válvula, puedo cogerlo de cualquier manera. Yo os recomiendo que lo cojáis de forma confortable, que no estéis en tensión, ¿vale? Con la mano, porque entonces os vais a cargar vosotros también, sino que cogerlo bien para poder moveros. La radial es un tratamiento dinámico. Evidentemente que me puedo quedar estático y ahora veremos cómo. Pero los barridos, el moverse por la estructura, ya sean movimientos circulares o longitudinales al músculo o al tendón, son interesantes y por lo tanto necesito una buena forma de agarrar el manípulo, ¿vale? Confortabilidad e higiene para vosotros también, ¿vale? Por lo tanto, mantenimiento, limpieza y kit de revisión visto, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, pues lo volvemos a hacer, pero es bastante sencillo y bastante fácil de generar, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta por aquí. ¿Todo va bien? ¿Seguís escuchando? Vale, pues vamos un poquito al equipo y luego ya acabaremos con los protocolos, los parámetros y así cerraremos un poquito el tema. Okay. Vale, no sé si se ve la pantalla. Ahora es importante que se vea la pantalla, Jordi. Más bien, perfecto. Vale. Bueno, aquí tenéis el equipo radial, el compresor lo tenéis en la parte del carro, lo máximo insonorizado posible. En la parte más baja del equipo tenéis un cajón con una pequeña botellita, ¿vale? Y un tubito negro. Esto simplemente es por si hay un poquito de condensación del circuito de aire, la gotita que caiga, no caiga en el cajón, no en el suelo, sino que caiga y se recoja en esta botella. Puede ser que algún día, si os fijáis, podáis tener medio dedo, un dedito de agua o algunas gotas. Si se llena del todo, mal asunto. Quiere decir que a lo mejor hay un poro y está entrando aire en el circuito, ¿vale? Pero que haya agua un poquito en el fondo de la botella es normal, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Y cumple solamente esta función. En la parte de atrás tenéis para colocar los diferentes cabezales que os vienen, ¿vale? Y tenerlos a mano con una cajita que podéis abrir y cerrar. Tenéis dónde poner la botellita de gel. Yo os recomiendo ponerla siempre boca abajo, ¿vale? Para que no quedan burbujitas de aire. Si la ponéis boca arriba y hacéis así para ponerle al paciente para que caiga, se mezcla el aire que había aquí, ¿no? Porque la tengo así puesta, aquí hay aire y al hacer así, entonces puede haber pequeñas burbujitas en el gel,
perdemos eficacia. Por lo tanto, oye, boca abajo, ¿vale? Para que el gel siempre esté en la parte de abajo y el aire arriba. Y yo, cuando le eche gel al paciente, no oiga el típico, sino que salga uniforme. Cuanto menos aire haya dentro del gel, menos dispersión y mejor transmisión de la energía hacia el paciente, ¿vale? La colocación del manípulo, y detrás tenéis dos entradas, por si más adelante quisierais colocar pues dos pistolas radiales, pues con dos cabezales ya montados, y no tener que ir enroscando y desenroscando cada vez que queréis cambiar de cabezal en la misma sesión. Tenéis el cabezal giratorio, ¿vale?, que permite orientaros sin tener que mover mucho el equipo. Las ruedas tienen freno y a partir de aquí nos vamos a la pantalla de tratamiento, ¿vale? Esto lo voy a explicar muy fácil y muy rápido, porque aquí tenéis en la pantalla de inicio, botón de encendido, pantalla de inicio, tenéis aquí en la parte izquierda de la pantalla de la máquina el acceso rápido a indicaciones y a protocolos clínicos, ¿vale? Yo no los uso y no creo que los llegáis a usar nunca. ¿Por qué? Primero, son protocolos un poco ya antiguos, con frecuencias muy altas. Además, como os he dicho, los protocolos no indican una presión exacta, sino que te dicen de 1,8 a 2,3, a 2,6, de 2 a 3, o sea, es un abanico, ¿vale? Por lo tanto, los protocolos en onda de choque son relativamente importantes, ¿vale? Yo pienso que es mejor que ahora, en la última parte de la charla, entendáis un poquito bien en qué basaros cuando modifiquéis la presión, en qué basaros cuando modifiquéis la frecuencia y en qué basaros cuando coloquéis el número de impactos. Y luego la habilidad de moveros y cómo moveros con el manípulo y establecer vuestros parámetros, que iros aquí, ¿vale? Por lo tanto, lo que más os recomendaría es ir a esta parte de aquí de la pantalla, donde directamente es colocación de parámetros, ¿vale? Presión, 2,2, 2,6, 2,8, 3 bares. Frecuencia, 2000 impactos. Me puedo mover por aquí o me puedo mover con las flechas, ¿vale? Y frecuencia, lo mismo, me puedo mover por aquí o por las flechas. 3 parámetros: presión, frecuencia y cantidad de impactos, ¿vale? ¿Qué nos añade esta onda de choque? La rampa automática de subida de la presión. Es decir, si yo quiero tratar un paciente a 2,8 bares, ¿vale? Entraré a tratarle con 2,8 directamente, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque si impacto cerca del periósteo y empieza a 2,8, lo primero que va a hacer el paciente es retirarme el codo. Y a lo mejor ya lo he perdido para el resto de la sesión. Por lo tanto, lo que recomendamos siempre, luego hablaremos también de esto, es subir progresivamente la presión, gastar unos cuantos impactos para hacer una acomodación de la zona. Entonces, para no tener que hacerlo nosotros manualmente, mientras estamos ahí aguantando la pistola con el otro tocando la pantalla, activo aquí en la rampa, la dejo encendida, rampa encendida, y cuando yo inicie el tratamiento, en lugar de empezar a 2,8, el equipo empezará a 1,4, ¿vale? Y a medida que iré disparando, él solo irá subiendo a 1,5, 1,6, 1,7 y aproximadamente en unos 500, 600 disparos, depende del objetivo que yo haya marcado, llegará a los 2,8. En ese momento, en esa rampa de subida de 1,4 a 2,8, si el paciente en algún momento veo que está al límite de la tolerancia, lo primero que tengo que tener en cuenta para parametrizar la presión es la tolerancia del paciente. Si yo digo que por profundidad me tengo que ir a 2,8 y el paciente a 2,4 no me lo aguanta, paro, bajo la intensidad a 2,4 o a 2,2, un poquito por debajo, perdón, y continúo el tratamiento. La rampa automática me va a servir para también buscar la dosis óptima de tratamiento para ese paciente, de tolerancia, ¿vale? Si yo tengo un objetivo de 2,4, activo la rampa, empiezo el tratamiento 1,4, 1,5, 1,6 y llego a 2,4, perfecto, lo ha tolerado bien, he podido hacer la conmoción adecuada, encontrar los puntos de tratamiento, etcétera, fenomenal, perfecto. No tengo por qué subir más, ya subiré en las siguientes sesiones, ¿vale? Por lo tanto, la rampa automática es bastante importante e interesante para hacer un buen tratamiento para el paciente, para su confortabilidad y tolerancia y también para conseguir su dosis óptima. En el caso de que en ese barrido de subida llega un momento que ya no lo tolere, ¿vale? Y la frecuencia nos va a marcar los pasos, si van a ser más rápidos o más lentos. Es decir, ahora luego lo veremos, pero
Si yo pongo que quiero tratar a 2 bares y hago 4.000 impactos, ¿vale? Ya sé el total de energía que voy a dosificar. 2 bares en cada impacto. Pero el cómo también es importante. Y también ha sido un cambio de paradigma un poquito en los resultados obtenidos. Es decir, antes se utilizaban frecuencias muy altas. Este equipo os llega a 21 hercios. Es una barbaridad. 21 impactos por segundo entran al cuerpo. El cuerpo no lo puede gestionar bien. No hay una buena respuesta. Por lo tanto, también no solamente hemos bajado las presiones, sino también que los estudios nos indican que se han ido bajando las frecuencias. Cuanto menos energía entra por segundo, mejor responde el cuerpo, mejor la asimila y mejor respuesta obtenemos. Sí es verdad que a frecuencias altas, mejor tolerancia. No es lo mismo que yo te vaya pegando así que te pegue así, ¿no? Porque así se solapan y parece más tolerable. Por lo tanto, al principio yo recomiendo utilizar una frecuencia muy baja para barrer al paciente, familiarizarle, darle tiempo a la rampa de subida, ver qué puntos de tratamiento voy a insistir más, dónde le duele más, dónde le duele menos, y cuando ya llego a la presión adecuada, pues puedo subir a 10 bares, a 10 hercios o 12 hercios. Yo como máximo trabajo a 10, salvo si es un barrido muscular, que entonces sí que puedo trabajar a 12 o a 15, ¿vale? Porque me interesa moverme en una longitud amplia y claro, no es lo mismo que una frecuencia de pap, 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 que prrr, en todo el recorrido han entrado impactos, en el caso 2 y en el caso 1 ha entrado un impacto aquí, otro aquí y otro aquí. Aquí he utilizado 1 hercio por segundo y aquí he utilizado pues 15. Claro, si tengo que hacer un barrido muy amplio, por ejemplo, también en fisioestética se utilizan casi los 21 hercios, porque se barre pues todo el tema de glúteo, parte interior de la pierna, exterior, pues se utilizan muchísimos impactos a una frecuencia muy alta, ¿vale? Por lo tanto, entre 5 y 10 hercios suelo trabajar en cuanto a lo que es insercional. Si es muscular, pues puedo subir a 12, 15 hercios, ¿vale? Ahora lo revisaremos todo. Por lo tanto, la energía total es la misma, pero el cómo la dosifico me va a dar más o menos resultados. Cuanto menos frecuencia utilice, mejores resultados nos indican los estudios, ¿vale? Por lo tanto, el funcionamiento del equipo es muy sencillo, ¿vale? Tenemos la pantalla de inicio, pulso esta tecla, colocación de los 3 parámetros, activo o no la rampa y Start. El Start lo que hace es empezar a cargar el compresor, ¿vale? Pero no empiezo a disparar, ¿vale? Fijaros aquí, no sé si se aprecia en la pantalla, pero aquí aparece 1,4, ¿vale? Es la rampa automática. Yo ahora empezaré a darle a la válvula, al disparador, ¿vale? Y veréis como de 1,4 va subiendo. Como he puesto 4.000 impactos, la rampa es un poquito más larga, ¿eh? 1,5 va subiendo, ¿vale? Voy a bajar los números de los hercios. Vale, mientras estoy haciendo el tratamiento, lo puedo modificar todo, ¿vale? Es decir, yo puedo modificar la frecuencia, ¿lo veis? Puedo modificar la presión, 5 bares, 2 bares, hasta 1,4. Lo único que no puedo modificar es el número de impactos, ¿vale? Que ya está precolocado antes y me va haciendo una cuenta atrás, ¿vale? 1,5 iría subiendo, ¿de acuerdo? Si le doy a la válvula, hago un pause, pero se queda en el número de disparos anteriores, igual que si le doy al pause del teclado, pero si le doy la stop, se resetea, el compresor se vacía y me indica en pantalla los parámetros que he utilizado, que los puedo guardar en el equipo o simplemente volver a hacer el mismo tratamiento o directamente pues apuntarlos en la historia clínica. Si me voy a Home, ya está preparada para otro tratamiento, ¿vale? Si lo hubiera guardado como tratamiento, como protocolo, tendría que ir aquí a protocolo de usuario, recuperar protocolo, ¿vale? Y aquí tengo los nombres. Me sitúo sobre el protocolo, la información. ¿Es este el que me interesa? Pues lo cargo, Enter, y empiezo el tratamiento. Start y empiezo, ¿vale? Si la rampa está apagada o encendida, también me informa aquí, ¿vale? Aquí está apagada y encendida. La puedo encender y apagar desde aquí, ¿vale? Igual que lo podía hacer
desde esta pantalla, ¿vale? Lo tengo aquí. Y esto es para seleccionar el canal. Si tengo la pistola enchufada en el canal 1, pues tengo que buscar el canal 1. Si la tengo enchufada en el canal 2, pues tendría que cambiar al canal 2, ¿vale? Ahora, como no hay ninguna enchufada, me da una información de sin pieza manual, ¿vale? Y luego nos iríamos a esta tecla de aquí, ¿vale? Nos vamos a la carpeta, abrimos y lo primero que os voy a explicar es este botón de aquí abajo, configuración de la unidad. Si dais a configuración de la unidad tenéis el volumen del avisador, ¿vale? Tenéis el nombre de la clínica que podéis poner para que os salga aquí arriba, la fecha, la hora, ¿vale? El idioma y aquí abajo tenéis el contador de pulsos. Le dais y aquí tenéis la información de los impulsos que lleva esta pistola. En este caso, o desde el último reset, lleva 1300 impactos, los que hemos hecho ahora, ¿vale? En el canal 1. Si tuviéramos una pistola en el canal 2, nos indicaría los impactos en el canal 2. Imaginaos que aquí me pone 990.000 o 1.100.000. Me toca hacer el kit de revisión. Cambio la bala, cambio el tubo. ¿Qué tengo que hacer? Venirme aquí, ¿vale? Venirme a la carpeta, contador, configuración de unidad, contador de pulsos, restablecer. Le doy a restablecer y lo pongo a 0. ¿Por qué? Porque le he puesto un kit nuevo. Y si de aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses quiero ver cuántos disparos llevo con este kit nuevo, si no lo he reseteado, pues igual me sale 1.800.000. Y si no me acuerdo de cuándo hice el cambio, pues de esta manera, si lo ponéis a 0, a partir de ahora, los disparos que yo haga con esto me saldrán aquí. Si hago 1.000, 2.000, pues me saldrán de nuevo en esta, ¿vale? Por lo tanto, aquí en la carpeta lo más importante que tenéis es para cuando hacéis el kit de revisión, poner a 0 el contador de impactos. O si algún día nos llamáis, oye, que no me acaba de funcionar bien, parece que pierde un poco de potencia y tal, lo primero que os diremos es, ¿cuántos impactos llevas? Pues tendréis que venir aquí, mirarlo y nos diréis, hostia, pues sí es verdad, llevo 1.000.000 o llevo 970.000 o llevo 1.200.000. Ya te toca hacer aquí de revisión, ¿vale? Restablecer, se pone a 0 y ya está, ¿vale? ¿Qué más encontramos aquí en la carpeta? Pues una biblioteca muy sencilla anatómica, ¿vale? Bueno, pues es un software que lleva este equipo con fotos anatómicas y de patología. Pues yo qué sé, vamos a la columna, por ejemplo, y aquí en la parte esta de aquí tenéis imágenes anatómicas de superficial a profundo y aquí imágenes pues de patología. En este caso, la imagen de una hernia discal, por decir algo, ¿vale? Una biblioteca muy sencillita, pero bueno, la tenéis aquí incluida en el equipo, ¿vale? También tenéis fotos de cómo colocar el aplicador y el paciente, ¿vale? Pues yo qué sé, en el caso de la rodilla, pues con semiflexión, ¿vale? Perpendicular al tendón, en caso de que tratéis en la musculatura, vasto interno, vasto externo, ¿vale? La parte posterior también, bueno, entonces podéis darle a una de las imágenes y se os carga en grande. Pero esto yo creo que no lo vais a usar nunca, ¿eh? Después de la formación de hoy es muy sencillo colocar al paciente para un buen tratamiento de onda de choque. Luego lo veremos, ¿vale? También tenéis la teoría, un poquito el resumen de lo que hemos explicado hoy sobre la onda de choque radial, ¿vale? Lo tenéis aquí, en razón de onda de presión radial. Y las contraindicaciones, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellas, ¿vale? O sea que en esta carpetita tenéis la configuración de la unidad, idioma, volumen, contador de pulsos, fecha, hora, pero también tenéis la biblioteca de gráficos, tanto de colocación del paciente como de anatomía, la teoría y las contraindicaciones, ¿vale? Y volvemos a la pantalla de inicio, ¿vale? Entonces, una vez explicado un poquito el funcionamiento de equipo, que es lo más sencillo del mundo, lo más interesante es cómo utilizar la pistola, cómo utilizar el aplicador, ¿vale? Y cómo parametrizar, ¿ok? Volvemos a la presentación. ¿Alguna duda del equipo? ¿Alguien que haya estado usando el equipo y tenga alguna duda? Si hay algo, escribirlo, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, ahora. ¿Sí? ¿Veis la pantalla todos de nuevo? Supongo que sí. Nadie dice nada. Sí, ¿no? Vale.
Fijaros, aquí os comentaba lo de los transmisores. Veis aquí el RO40, que es el que tenéis abajo, que os pone una profundidad de 0 a 35 milímetros, 3,5. Pero fijaros el Deep Impact que tenéis a la derecha, el DI15, que pone hasta 5 centímetros. ¿Vale? Pero claro, la densidad de energía de este Deep Impact en superficie es muy alta. ¿Y qué nos encontramos en la superficie? La piel. Se nos quejaría bastante. ¿Vale? No es tan confortable. Curiosamente, es el que más se usa en estética. Fíjate, cuando el tejido diana está en superficie utilizamos el más profundo. ¿Pero por qué? Porque el Deep Impact concentra mucha energía fijaros en el dibujo de rojo, la amplitud que hay aquí y la amplitud que hay aquí. Esta es mucho más estrecha, por lo tanto, aquí donde tenemos todo el tejido adiposo, concentra mucha más energía que cualquier otro cabezal, ¿vale? Por lo tanto, con eso quiero decir que se utiliza mucho en estética el Deep Impact, aunque consiga mucha profundidad, porque también en superficie concentra. Esto es como un poco si utilizáis diatermia, pues el capacitivo, ¿no? Para poder calentar o hacer hipertermia en tejido profundo, pues la piel está achicharrándose. Pues esto igual. Para poder llegar en profundidad, pues en superficie hay mucha cantidad de energía. Es lo que provoca el Deep Impact, ¿vale? Y luego tenéis el D20, ¿vale? Que es el cabezal azul. Ese cabezal, aunque Storz nos lo vende ahora realmente como el cabezal que consigue más cavitación del mercado, es un cabezal que solo fabrican ellos, por eso yo es una información que pongo un poquito entrecomillado. Aunque nos diga eso, yo sigo trabajando con el rojo en la zona del tendón, ¿vale? Y utilizo el D20, eso sí, para todo el tema miofascial, es decir, para todo el tema muscular. Con lo cual, ¿qué os estoy diciendo en eso? Que dentro de la misma sesión os recomiendo utilizar los dos cabezales. Primero, el azul para, seguimos con el ejemplo del Aquiles o de una fascia plantar mismo. Hay una duda, ahora la contestaré. Ahora la contestaré. El azul para todo el tema muscular, previamente a la terapia de tendón, para hacer un buen barrido y buscar si hay incluso puntos gatillo. Por lo tanto, divido la sesión en dos, una parte muscular y otra parte insercional, Aquiles o fascia en este caso, ¿vale? Si estamos hablando de este ejemplo. Si yo utilizo 2000 impactos en el músculo, como estamos hablando de un tratamiento local, no quiere decir que no pueda utilizar 2000 impactos más en el tendón, por decir algo, o 3000, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. Por lo tanto, en una misma sesión puedo llegar a utilizar 4 o 5000 impactos, solamente que en dos zonas diferentes, relacionadas entre sí, ¿vale? Si solo trato el tendón, ¿puedo tener efectividad? Sí, claro. Es lo que hacen los médicos. Ponen ahí la focal, venga, otro, otro. Nosotros aportamos más cosas, aportamos una visión más completa de esa estructura. Por lo tanto, podemos aportar un tratamiento dinámico con la radial de barrido en todo lo que es el músculo. Y cuando ya he hecho ese barrido, ya he tratado todas las zonas, he visto si hay algún punto donde ya hay fasciculaciones, ese tendón, perdón, ese punto gatillo, me quedo ahí, en cada punto gatillo que detecte me puedo quedar 3, 4, 500 impactos haciendo un pequeño movimiento circular hasta que vea que disminuye un poquito y luego ya, cuando termino, me voy al tendón. Y hago un protocolo nuevo, entero, como si no hubiera hecho nada en el músculo. ¿Entendido? Entonces, para el músculo, el azul. Desenrosco, pues es decir, pongo stop en la máquina, desenrosco el azul, enrosco el rojo y hago el tratamiento completo para el tendón. ¿Entendido un poquito esto? Y la pregunta que me decíais es el modo continuo. Sí, hay dos modos, cierto. El modo pulsado o ¿cómo se llama? Modo continuo y modo sencillo, ¿vale? El modo continuo es lo que os he comentado antes. Si pulsáis una vez el gatillo, el equipo empieza a percutir. No hace falta que lo estéis pulsando todo el rato. Mientras que, y cuando queráis parar, tenéis que pulsar otra vez, ¿vale? El modo continuo es lo que hemos visto antes. Le doy al start, pulso una vez y el equipo emite, ¿vale? Y pulso otra vez y el equipo para, ¿vale? Si le doy al modo sencillo, es disparos como si fuera una pistola, ¿vale? Cada vez que pulso el gatillo, pongo un disparo, ¿vale? Pam, 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 ¿vale? Pero no se queda permanentemente encendido, ¿vale? Tendría que estar
pulsando cada vez que yo quiera impactar, ¿vale? Esto se usa normalmente solamente para puntos de acupuntura, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que solo quiero 6 impactos en ese punto. Pues pam, pam, ¿vale? Lo hago yo en modo sencillo. El modo continuo pulso una vez y ya empieza a percutir hasta que yo le doy otra vez, y el modo sencillo solo funciona cada vez que pulso el gatillo, ¿vale? Ok, vale, pues visto un poquito esto, bueno, aquí es un abstract donde os decía lo de la onda de choque focal y radial, ¿no? En patología calcificada de hombro, donde dice que la radial es sorprendentemente efectiva, y por tanto el coste del equipo de mantenimiento y de compra versus resultados, pues es mucho mejor la radial que la focal. También hay algún otro, como en este caso, que dice que no, que la focal es mejor que la radial. Pero bueno, hay discusión sobre eso y hay resultados en ambos, ¿vale? Al final, lo que se está extendiendo más es la técnica multimodal, ¿no? Esto que os he dicho de la zona muscular con el azul y la zona de tendón con el rojo, pues sería traducido a la zona muscular con la radial y la zona de tendón con la focal, ¿vale? Pero hay una ventaja, con la radial puedo hacer barridos, con la focal no, porque me tengo que quedar en un punto. Pero en cambio la radial sí que me puedo quedar estático. Por lo tanto, con la radial puedo hacer ambas cosas. La focal es más complicado. Poder hacer un barrido muscular y el coste de cada disparo es mucho más alto. Por lo tanto, si alguien tiene que invertir en una onda de choque en fisioterapia, yo siempre recomiendo la radial previamente. Y luego más adelante, si quieres disminuir o aumentar la eficacia en número de sesiones, porque decimos que la radial más o menos entre 3 y 5 y la focal entre 2 y 3, etcétera, etcétera, pues bueno, pues ya puedes invertir en una focal, ¿no? Pero la radial es mucho más versátil para nosotros, ¿vale? Vale, esto es lo que os he explicado un poquito de la penetración del tejido, el cambio de densidades, la cavitación, no vamos a entrar en ello. Lo que me interesa ahora es entrar ya a cómo vamos a utilizar el manípulo, ¿vale? El abordaje del paciente, ¿vale? Cómo protocolarizar, cómo movernos con el manípulo, ¿vale? Y por lo tanto, os quisiera comentar antes de nada estos 3 puntos, ¿vale? Empezaría por el punto 3, la analgesia. Uno de los efectos que provoca la onda de choque es una analgesia, ¿vale? Una analgesia podríamos decir inmediata y duradera en el tiempo. ¿En el sentido de qué? De que lo que vamos a provocar con la onda de choque es una acomodación pura y dura, como si fuera un TENS, para decirlo de alguna manera, ¿no? Si tú, lo que decíamos antes, si tú te vas dando golpecitos en el mismo sitio con el dedo, al principio lo notarás, al cabo de un rato ya no lo notas y te estás dando golpecitos o alguien te está dando golpecitos porque se han acomodado los receptores de esa zona. Pues esto pasa con la onda de choque, de ahí la importancia de la rampa automática de subida. ¿Por qué? Porque si yo impacto flojito a 1,4 y voy subiendo poco a poco y voy moviéndome, imaginaros una epicondilitis, donde el periósteo esté muy cerca de la inserción, el periósteo se queja, duele, pues empezaré siempre percutiendo sobre la zona muscular donde haya mejor absorción de energía, para que el paciente se familiarice con eso. Y a lo mejor, yo qué sé, el vecino le ha dicho, uy, me va muy bien, me fue muy bien, pero me dolió mucho. Y viene un poco así tenso. Pues siempre sobre la zona donde haya un poquito de tejido blando, ¿vale? Muscular. Y a intensidades bajas voy percutiendo, voy percutiendo, voy percutiendo. Y poquito a poquito me voy acercando a la zona de inserción, me voy moviendo. Y voy viendo si hay algún punto donde le duele más. Y si ese punto es porque estoy cerca del periósteo o es el punto de dolor que él siempre tiene. Y eso os lo va a indicar el paciente muy claramente. No, no, hostia, aquí me duele, pero aquí es donde me duele, ¿vale? Y os hacéis un mapa y a veces encontraréis un punto muy cerca de la inserción, otro más en el cuerpo del tendón, otro en la zona miotendinosa, otro que el paciente no tenía detectado. Durante esa acomodación de unos 400, 500, 600 disparos, es decir, si ponéis la rampa automática, lo que tardará la rampa automática en llegar a la presión máxima que habíais indicado al equipo, pues durante esa rampa automática, moveros, buscar los puntos, familiarizar al paciente, acercaros a la zona de inserción, ver cómo responde, ¿vale? Y mientras tanto, mientras estáis haciendo ese mapa de dónde vais a tener que quedaros más estáticos, estáis haciendo una acomodación. Y lo que a 1,4 antes, a lo mejor cerca del hueso, podía ser doloroso, ahora resulta que estáis cerca del hueso y ya estáis a 2,2. Y el paciente dice, hombre, me duele, pero hostia, lo tolero bien. Y lo más común que os pase es eso, que al principio de la sesión la gente esté un poquito ahí, hostia, cómo duele esto, y luego a medida que va pasando, diga, hombre, pues ya lo voy tolerando mejor, ¿vale? Y en la habilidad vuestra estará el darle más confort a la sesión o menos.
¿vale? Por lo tanto, la analgesia inmediata, acomodación, que la tenéis que usar intrasesión para hacer más confortable el tratamiento, como os he comentado. Pero luego también va mejorando la sintomatología a medida que vamos avanzando en el número de sesiones. De tal modo que aquí hago un parón para deciros cómo enfocarlo con el paciente. Es decir, cuando yo recibo un paciente y veo que es el target claro de la onda de choque y le tengo que explicar y decirle, oye, mira, en lugar de hacer tratamiento convencional, que a lo mejor harás 2 o 3 sesiones a la semana, te voy a hacer una sesión de onda de choque a la semana, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que te va a ir muchísimo mejor que cualquier otro tratamiento que a lo mejor ya se lo ha hecho en otro sitio o yo mismo se lo he hecho y ha recaído, ¿vale? Claro, esto tiene un coste. Nosotros normalmente decimos que de forma privada la onda de choque se suele pagar más cara que una sesión normal, a pesar de que le dedicamos menos tiempo. Entonces yo le digo al paciente, mira, mínimo tienes que hacer 3 sesiones, si no, no empezamos. ¿Por qué? Porque la sintomatología, la mejora, puede que no se dé ni en la primera ni en la segunda, sino que se dé a partir de la tercera. Por lo que os he dicho antes, porque estamos reagudizando la lesión, estamos poniendo a cero el cuerpo. Si pasa una semana y no hay una mejoría muy clara de dolor, bueno, estamos en la fase aguda, subaguda, 2 semanas. Si pasan 3 semanas, 4 y no ha habido mejoría, entonces sí que hay que empezar a pensar de que no estamos haciendo nada, ¿vale? O no está mejorando como nosotros teníamos expectativas de, ¿vale? Mínimo 3 sesiones. Si cuando viene a hacer la cuarta no hay nada de mejoría o muy poca, paramos y hacemos otra cosa, ¿vale? Pero normalmente veréis que la mejoría es muy espectacular. De la segunda a la tercera, es lo que yo normalmente me encuentro más. Y a veces incluso con una sesión, ¿vale? Pero es menos habitual, ¿ok? Es muy espectacular, ¿eh? O sea, un paciente que te viene 8, 9 sobre 10, que no puede ya ni dormir y que ya no puede conducir, el hombro para aquí y para allá, le haces un par de sesiones, hostia, hace 8 meses que no me encontraba tan bien, he podido hacer esto, he podido hacer lo otro, ¿vale? ¿Hasta cuándo alargar un poquito el número de sesiones? Luego lo veremos, pero hasta 5 como mucho, porque ya han pasado 5 o 6 semanas. Todo lo que el cuerpo podía echar y hacer, ya lo ha hecho. No hace falta añadirle más estimulación de mecanotransducción, porque ya lo hemos hecho. La onda de choque ya no nos aporta nada. Por lo tanto, ahí puede ser que tengas un paciente totalmente asintomático, perfecto, a la cuarta sesión alta, o a la tercera, o a la quinta. O puede haber algún paciente que todavía le quede un 1, un 2 sobre 10, todavía me duele cuando hago no sé qué movimiento. Bueno, pues podéis estudiar hacerle una sexta, pero sabéis que no vais a hacer nada. Es más psicológico que otra cosa. Y eso es así. Y a veces os vendrá gente que os dirán, es que no, las ondas de choque ya me las han hecho. Me han hecho 12 sesiones y no he encontrado mucha mejoría. 12 sesiones. Es una barbaridad, no sirve para nada 12 sesiones. Ya podéis empezar a sospechar que a lo mejor el que le ha hecho la onda de choque no se la ha hecho correctamente. Y yo a veces les digo, ¿me las dejas hacer a mí? O sea, 12 sesiones son muchas. A lo mejor hace 3 o 4 meses que han hecho ese protocolo. Tenéis que dejar ese espacio de 2 o 3 meses, entre tanda y tanda. Entonces yo le digo, me gustaría hacértelas yo, con la parametrización correcta, porque a lo mejor más de 3 o 4 son suficientes. 12 es una barbaridad. Si os dicen eso es que algo sospechoso hay ahí, ¿vale? Alguien que ahí venga haciendo sesiones como si esto fuera un ultrasonido o otro tipo de terapia. No, la onda de choque tiene su efecto al inicio, de impacto, de reagudización, ¿vale? De poner el contador a cero. Cuando han pasado 2 meses ya no tiene ningún impacto la onda de choque, porque el cuerpo ya se ha estimulado. Os puede pasar que a la quinta o a la tercera o a la cuarta no encontréis mucha mejoría, paréis el tratamiento, el paciente no venga y al cabo de un mes y medio os llame o llaméis o lo visitéis y os diga, oye, pues he seguido mejorando sin hacer nada. Bueno, pues bueno, hay cuerpos que es verdad que reaccionan más lentamente, ¿no? Puede pasar también, que dentro de un porcentaje de no éxito acabe habiendo éxito también, ¿vale? Ese es un poquito el procedimiento de la analgesia y el que os va a marcar un mínimo de sesiones a hacer y hablar con el paciente el primer día y un máximo, ¿vale? Porque a pasadas las 5 o 6 no vais a encontrar ningún efecto más propio de la onda de choque, ¿vale? Pero cuando aparezca la analgesia, podéis, mientras estáis en la tercera o en la cuarta sesión, ya podéis empezar a incorporar ejercicios, ¿vale? La pregunta es, cuando un paciente te viene y te dice que está entrenando porque el dolor no le impide, pero empieza a estar al límite y tiene un partido, es para de entrenar, al menos esa parte del cuerpo. Si es extremidad inferior, pues vete al gimnasio a hacer parte superior. Si es extremidad superior, pues parte inferior.
¿vale? Pero no puedes entrenar con el grupo con la misma intensidad, ¿vale? Tienes que frenar un poquito esa intensidad, ¿vale? Y poco a poco ir incorporando trotes, si estamos hablando de extremidad inferior, carga progresiva, excéntricos, hay muy buenos estudios de combinación de onda de choque y excéntricos, bien hechos, con lo cual el dolor, la analgesia, nos va a indicar cuándo empezar a trabajar físicamente con ese paciente. Porque al final, muchos profesionales tratan la onda de choque, la mejoría es espectacular y ahí se queda. Y entonces hay recaídas. No. La onda de choque es muy espectacular, funciona muy bien, pero es una puerta abierta. Ese tendón tiene que readaptarse, tenemos que reentrenarlo, esa estructura, lo que sea. Por lo tanto, como fisios, aportaremos mucho más al tratamiento convencional de quedarse ahí encima, venga otro, venga otro. No. ¿Está mejorando el paciente? Voy a readaptar correctamente esa estructura. ¿Vale? Los otros dos temas ya lo hemos hablado, la regeneración tisular ampliamente y la angiogénesis es simplemente otro efecto dentro de lo que es la capacidad de regeneración que tiene el propio cuerpo. Lo pongo aquí para comentar anecdóticamente un estudio en ratas, las pobrecitas siempre las machacan. Al parecer tienen como dos arterias principales, les seccionan toda la piel de la barriga del tórax y les seccionan una de las arterias y les vuelven a coser la piel. En un grupo no les hacen onda de choque, en esa parte de la cicatriz, y en otros sí. Y lo que van viendo mediante ecografías y ecodoppler es que en todas las ratas ha habido del vaso todavía sano crecimiento de nuevos vasos hacia la zona que se está necrosando porque no le llega aporte sanguíneo. En todas. Pero lo que ven es que con la que les han aplicado onda de choque, el nuevo capilar, el nuevo vaso ha llegado más lejos, es decir, ha crecido más rápido que en las otras. Y por lo tanto la cicatriz no está tan necrosada, el tejido tiene un color mucho más vivo, ¿vale? En las otras pues hay necrosis y hay tejido muerto. Simplemente para que veáis que realmente esa mecanotransducción, esa estimulación, se produce de forma local con las ondas de choque, ¿vale? Vamos directamente aquí, contraindicaciones y precauciones, ¿vale? No hay nada, salvo una cosa, a tener en cuenta que no sea una contraindicación habitual en otro tipo de equipos, como por ejemplo el ultrasonido. Tumores, no percutir sobre tejido pulmonar, cuando hay infecciones, inflamaciones, etcétera, etcétera. Plus pacientes que estén con tratamientos de anticoagulantes, porque sí que podéis hacer ahí romper vasos y hacer un hematoma. Es verdad que hay hospitales que de forma controlada, con pacientes que están tratamiento anticoagulante, les aplican las focales, pero claro, bajo supervisión médica, ¿vale? Pues, porque al final, si en el manual del fabricante lo pone como contraindicación y te lo saltas, aquí el problema es del profesional que lo aplica, ¿vale? En embarazadas, en el último congreso de la Sociedad Española de Onda de Choque dijeron que era relativa ya. Es decir, que yo lo puedo aplicar en el pie, en el hombro, pero ojo, el fabricante lo sigue teniendo en su manual. Por lo tanto, estamos en lo mismo. No sé cómo está, si el tema es que si una sociedad oficial lo avala, en caso de tener un problema, no tendrías a nivel, digamos, pues legal ningún tipo de complicación, ¿no? Pero hasta ahora no hay contraindicación absoluta y ahora ya empieza a considerarse que lógicamente sobre el área del feto pues no lo aplicaríamos, pero en un hombro, en un codo, en un tobillo, en una rodilla, sí, ¿vale? Y luego, si os vienen pacientes ya infiltrados previamente, claro, estamos hablando de un tratamiento conservador que deberíamos de aplicar antes de cualquier tratamiento invasivo, ¿no? Por norma, ¿no? Pues antes de una operación quirúrgica, de una infiltración, incluso de un tratamiento pues, de electrólisis, ¿no? Pero mucha gente, a lo mejor el vecino dirá, ostras, te estás infiltrado, pues si yo fui al fisio y me hizo esto y me fue muy bien y no tuve... Bueno, pues te vendrá y te dirá, jo, pues justo la semana pasada me pusieron una infiltración. Bueno, pues tenéis que dejar 1 mes y medio, 6 semanas para empezar el tratamiento de onda de choque. ¿Por qué? Porque lo que han metido ahí va a luchar contra el efecto de la onda de choque. Si han metido antiinflamatorios y corticosteroides, pues lo que tú hagas con onda de choque no va a hacer nada, porque hay una medicación ahí actuando contra lo que tú estás queriendo provocar, ¿vale? Lo mismo con los antiinflamatorios orales.
cada vez hay más médicos que prescriben la onda de choque, ¿no? Y os pueden derivar pacientes. Si es verdad que en la misma derivación les prescriben un tratamiento antiinflamatorio mientras tanto. Pues se los tienen que dejar de tomar. Y os diría dejar, no sé, un par o 3 de días, desde que se deja de tomar hasta que empecéis, para que no fracaséis tampoco en el tratamiento de onda de choque. Porque también estamos hablando de cosas que bueno, en fin, que están en contra una de la otra. Antiinflamatorio y una reagudización de la onda de choque, ¿vale? Y las roturas parciales no sería una contraindicación. Recordad, os he dicho, no podéis romper nada, pero ojo, si quitáis el dolor de una persona, un deportista, imaginaros, o un hombro o un Aquiles, con una rotura parcial, y ese deportista dice, hostia, qué bien me encuentro, y tenía una maratón, pensaba que no podía ir a correr, y me voy y corro, pues se rompe, puede pasar. Por lo tanto, ojo con eso, porque sería una mala praxis, entre comillas, ¿no? Si detectáis una rotura parcial o viene ya diagnosticada, o tenéis eco y la veis, pues, o una de dos, o lo comentáis primero con el médico a ver qué hacéis, o si aplicáis la onda de choque, pues tenéis que tener en cuenta que ese poder analgésico puede jugarle una mala pasada a la persona en concreto, que se puede exceder en la carga de trabajo de ese tendón, pues porque se piensa que ya está curado, ¿vale? Si es una persona mayor, que no se va a poner a jugar a tenis y le vais a solucionar la vida porque va a poder dormir mejor, que el hombro le deja de doler y tiene una rotura parcial, pues por supuesto, ¿no? O sea que hay casos y casos. Pero en deportistas, sobre todo, ir con mucho cuidado, ¿vale? De hecho, se utilizaba, yo no lo he utilizado nunca, pero uno de mis referentes aquí sí que lo comenta mucho, ¿no? Que lo he utilizado mucho en caballos de competición. La onda de choque previa a la competición. Caballos que tienen alguna molestia, les hacen onda de choque y salen cagando leches. Claro, está prohibido, es casi como un doping, o estaba considerado casi como un doping antes, o no sé cómo está ahora, pero nos lo comentan muchas veces que lo hacían escondido. Claro, el caballo no tiene capacidad de decir, oiga, a mí no me trate, que a mí me duele esto. Las infiltraciones famosas, ¿no?, de los futbolistas, y cada vez se oyen menos, ¿no? Es una barbaridad. Quitas el dolor, pero la lesión está ahí, ¿no? Te puedes romper más. Ojo con esto, ¿vale? ¿Qué podéis provocar? Pues alguna petequia, un hematoma, que cuando viene a la siguiente sesión ya se reabsorbe, ¿vale? O sea que no debería haber más problemas. Vamos a entrar a los parámetros de tratamiento, ¿vale? Presión, frecuencia y número de impactos. ¿Cómo jugar con ellos? Aquí os he puesto un pequeño recopilatorio, paré ya porque simplemente para que veáis que cada uno hace un poquito lo que le parece, pero van empezando a haber puntos donde nos encontramos ya consenso, ¿vale? Fijaros, número de impactos. La columna de impulsos, 2.500, 2.000, 2.000, 2.000, 4.500, 2.000, 5.000, 2.000, ¿vale? Lo que estamos viendo es que la media está entre los 2.000, 3.000, 4.000 impactos, ¿vale? Claro, en un estudio yo no puedo decir, hostia, este tío mide 2,20 m, tiene un Aquiles que mide lo que mide y está fuerte, necesito 3.000 impactos en este Aquiles. ¿Por qué? Porque es una superficie muy amplia. Voy a trabajar todo el tendón, el cuerpo del tendón, la inserción, las tres caras, incluso a lo mejor me subo a la unión miotendinosa. Pues igual me necesito 3 o 4.000 impactos. Y luego me viene una persona más pequeñita, más delgada, más bajita, un tendoncito, y con 2.000 impactos tendría más que suficiente, ¿vale? En un estudio, claro, tienes que unificar criterios, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar siempre de las zonas de tendón, de insercionales, entre 2.000 y 3.000 impactos. Es la cantidad de energía suficiente para tener buenos resultados y no malgastar impactos de onda de choque. ¿Para qué hacer 10.000? Si con 2 o 3.000 ya creo esa respuesta que me interesa en el cuerpo, ¿vale? ¿Cuándo utilizar 2.000? ¿Cuándo utilizar 3.000? El área de tratamiento, si es más grande o más pequeña. Si voy a hacer un rotuliano, que es una zona muy pequeña, muy concreta, 2.000 impactos es más que suficiente. Si voy a hacer un Aquiles, necesitaré más, porque estamos hablando de un tendón mucho más largo, con tres caras, inserción, tal, ¿vale? En el hombro, depende. Si voy a tratar solo supraespinosos, si me voy a ir a corredera, en fin, depende de la patología que me encuentre, pero también 2.000, 2.500 tienen que ser más que suficientes. Si voy a hacer un músculo grande, me voy a tener que ir a los 3.000 o 4.000, porque voy a hacer un barrido de una zona mucho más grande, ¿vale? Eso cambia. Aquí estoy hablando de tratamiento puro y duro de la inserción, ¿vale? Por lo tanto, parámetro y número de impactos entre 2.000 y 3.000. Nos vamos a la columna de la presión.
2,4 bares, alrededor de 3, 2, 3, 3, 2,5, uno de 4, otro de 4, uno de 1,6, ¿vale? La media entre 2, o diría 1,8, 2, a 3, 3,2 bares, ¿vale? Ahí está el grueso de estudios y de efectividad. ¿Por qué a veces pongo aproximado o por encima o por debajo? Porque muchos estudios lo marcan milijulios por milímetro cuadrado, que es como se debe de presentar la energía en un estudio científico. Claro, nosotros con la radial hablamos de bares. Entonces, si es con la vuestra, yo os puedo indicar qué cabezal habéis utilizado y os puedo indicar la densidad máxima que puedo dosificar ese cabezal. Por lo tanto, si la densidad máxima, por decir algo, es 0,30 milijulios y habéis utilizado 2,5 bares, que es la mitad de la máquina, pues estáis dosificando 0,15 milijulios por milímetro cuadrado. Pero claro, si me encuentro en un estudio una máquina que no conozco y no sé qué cabezal han utilizado y no sé qué densidad de energía puedo utilizar ese cabezal, puedo imaginarme que está alrededor de 3, de 2, pero no puedo saber exacto. Por eso la traducción en bares es un poco más inespecífica. Pero entre 1,8, entre 2 y 3 bares. ¿Cuándo utilizar 2? ¿Cuándo utilizar 3? ¿O cuándo utilizar más cerca de 2 o más cerca de 3? La profundidad de tratamiento. Si tengo una estructura muy superficial, medio centímetro, rotuliano, la inserción de epicondilitis, la inserción del Aquiles en la parte más de calcáneo, pues a lo mejor con 2 bares, 2,2 tengo suficiente. Y además es que no me va a tolerar más el paciente en esa zona tan cercana al hueso. Si tengo un supraespinoso profundo que tengo que atravesar el deltoides, o voy a buscar una inserción de la trocanteritis en una persona más gorda, o a la inserción isquiotibiata, pues me tendré que ir a los 3 bares, ¿vale? Porque si no, me voy a quedar en 1,5, en 2 centímetros de profundidad con la densidad de energía suficiente. Tengo que ir a buscar esos 3, 3,5, ¿vale? Aún así, hay protocolos y presentaciones de profesionales que lo que hacen también es, el primer día empiezo a una densidad de energía baja, 2, 2,2 bares, porque es superficial, pero aunque sea superficial, si el paciente me lo tolera, en la segunda sesión subo a 2,4, y a la siguiente a 2,6, y a la siguiente a 2,8. Así hasta las 3, 4, 5 sesiones que hablamos con onda de choque, ¿vale? Puedo hacer una progresión dentro de esta parametrización, ¿vale? Y luego aquí no está la frecuencia, ¿vale? En los estudios, pero es lo que os he dicho antes. Yo trabajo entre 5 y 10 hercios, primero a 5 hercios para controlar bien dónde envío cada disparo y hacerme un mapa de dónde están los puntos de dolor, la acomodación, y cuando ya ha terminado la rampa de subida, que he hecho esos 500, 600 disparos de acomodación, subo la frecuencia a 10 hercios, normalmente 8-10, para que sea más confortable, ¿vale? Porque se toleran frecuencias altas, se toleran mejor, y para terminar antes el tratamiento también. Porque si yo hago 2000 impactos a 1 hercio, tardaré 2000 segundos. Pero si hago 2000 impactos a 10 hercios, tardaré 200 segundos. En 3 minutos, 4 minutos tengo hecha la sesión, ¿vale? En la zona del tendón. Si luego he hecho el barrido muscular, que os lo recomiendo, pues al final estoy 10-15 minutos con la onda de choque, ¿vale? Y utilizo al final 5 o 6000 impactos en una zona que está vinculada, pero diferente. Una en el músculo y la otra en el tendón, ¿vale? Y otro parámetro a tener en cuenta es el número de sesiones, ¿vale? Claro, los estudios tienen que decir, he utilizado 3 sesiones, o 4, o 5, no entre 3 y 5, ¿no? Pero si os fijáis, pues hay un estudio que dice 3, otro 2, otro 5, otro 3, otro 4, en fin, entre 3 y 5 sesiones. Mínimo 3, por lo que os he comentado antes, máximo 5, os diría que una sexta, pero la sexta casi que es más por insistencia del paciente, un placebo y poca cosa más, porque teóricamente, si os ceñís a la teoría que hemos explicado hoy, no haría falta. Y lo que sí está, lo primero que ya entró en consenso fue una sesión por semana, entre 5 y 7 días de diferencia. Si yo lo hago un miércoles, la haré el miércoles siguiente, o el martes o el jueves, si me apuras, ¿vale? Si no puede venir el miércoles, pero una sesión por semana. ¿Qué hago el resto de la semana? Nada. Bueno, nada. No le aplico más energía con onda de choque, ni ultrasonidos, ni láser, ni... Bueno, el láser aún, porque podría tener un efecto coadyuvante de la reacción proinflamatoria, pero bueno, láser de alta potencia. Pero no tiene sentido dosificar más energía. Lo que sí puedo hacer es, si va mejorando el dolor, ir añadiendo ejercicios, terapia manual, osteopatía, por si tengo una trocanteritis y yo qué sé, quiero desbloquear una sacroiliac, lo que sea, ¿vale? Eso sí lo puedo hacer, pero más cacharros no tiene sentido, ¿vale? Por lo tanto, una sesión semanal,
de 3 a 5, entre 2.000 y 3.000 impactos, entre 2 y 3 bares y entre 5 y 10, 12 hercios. ¿Vale? Esto es lo que os he ido explicando. Por lo tanto, muy importante, progresión de la intensidad. La rampa automática, usarla, porque es interesante para la confortabilidad del paciente. ¿Vale? Empezar desde la zona más lejana, zona muscular, involucrada en esa patología, y luego ya terminar en la zona de inserción. Si en esa zona lejana detectáis algún punto gatillo, puntos de dolor, tal, pues insistir un poquito ahí para relajar, para tratar previamente esa musculatura. Y frecuencias altas dentro de este abanico que os he dicho, porque son menos dolorosas, ¿vale? Tenéis un consentimiento informado que os podéis descargar y si no os lo podemos enviar en la página web de la SETOC, ¿vale? Bueno, la mayoría de vosotros a lo mejor ya hace invasivo y ya lo tiene por la mano, bueno, no está de más, porque como hace ruido el aparato y puede aparecer algún pequeño hematoma, pues, pero bueno, es un tratamiento conservador que no haría falta, pero ahí lo tenéis, ahí explica un poquito para qué sirve, cómo funciona, qué puede provocar y bueno, pues lo hace firmar por el paciente y ya lo tenéis, ¿vale? Lo que os he comentado del ejercicio físico, sobre todo actividad física de esa zona que disminuya prácticamente tendencia a cero para que haya una respuesta biológica adecuada. Si no, si exigimos esa zona después del tratamiento, la respuesta biológica se va a cortar, ¿vale? Le tenemos que dar tiempo. Mucho gel conductor, ¿vale? Mucho gel conductor para que haya una buena conducción, transmisión del impulso, ¿vale? Y repasamos lo básico. Primero, presiones bajas. A medida que avancen el número de disparos, ir subiendo la presión hasta el objetivo que os habéis marcado, para que haya acomodación, ¿vale? Y sea tolerable para el paciente, se familiarice y sepa que no duele tanto si es que le han dicho que duele tanto, etcétera, ¿vale? Y por lo tanto tendremos que empezar en zonas donde haya buena amortiguación, zonas musculares, básicamente, ¿vale? Si quiero ir a 2,8, pero el paciente a 2,4 no me lo tolera, pues oye, a 2,3 o a 2, bueno, en este caso a 2,2 y luego a lo mejor en los últimos impactos ya me permitirá subir un poco más dentro de la sesión, pero no forzar al paciente, ¿vale? Luego tener en cuenta una cosa, habrá pacientes que os lo toleren mejor, sobre todo mujeres y mujeres mayores lo toleran muy bien y mira, pues los hombres y cuanto más deportistas, parece un tópico, pero a veces somos más tiquismiquis, ¿no? Pues tenéis que ser hábiles. Y aquí no os puedo dar ninguna directriz porque es muy subjetivo. Es decir, imaginaros que voy a tratar a un paciente una epicondilitis y es que prácticamente no me deja ni 3 segundos encima de la zona del dolor, de la inserción, porque le duele, ¿vale? Entonces me tengo que apartar, buscar la zona muscular, volver a ir, volver a meter ahí unos cuantos impactos, volverme a separar. Claro, cuando termino los 2.000 impactos, ¿cuántos impactos han entrado en esa zona? No lo sé, muy pocos. Eso os lo dará la experiencia. Si un paciente me lo tolera bien y me puedo quedar mucho rato encima del punto de dolor, pues cuando termine la sesión, se terminó. Pero si el paciente continuamente veo que está al límite y me tengo que ir y volver, pues los números de impactos que habrán entrado ahí no serán suficientes, ¿vale? Si os pasa eso, que detectáis y veis, hostia, no estoy metiendo lo que me gustaría, cuando terminen los 2.000 impactos o los 3.000 o que hayáis metido de la cuenta atrás del equipo, hacer 500 más, ¿vale? Para aseguraros de que entra la energía correcta en ese punto, ¿vale? Por lo tanto, eso es muy subjetivo. Con este paciente me lo ha tolerado bien, más que suficiente. Con este no, voy a meterle un poquito más de impactos, porque lo estoy espaciando dentro de esa zona, ¿vale? ¿Entendido un poquito eso? ¿Vale? Esto es muy subjetivo y es un poquito más de mi propia experiencia, ¿vale? La fascia plantar, posición del paciente, decúbito prono, con una pequeña toalla o rulo debajo del empeine, ¿vale? Que haya semiflexión de la rodilla, para poder tratar, abordar el gemelo, el sóleo y luego irnos a la fascia plantar. Yo me sentaré en un taburete delante de esa fascia plantar y agarraré el manípulo no como indica aquí en la foto, porque aquí os cargaréis muy rápido, sino que lo agarraré bien desde la mano y con el dedo índice intentaré que no me resbale, porque la fascia plantar es muy resbaladiza, parece casi como que hielo, ahora que está el tiempo tan loco, pues con el dedo índice de la otra mano controlaré el percutor para que no se me resbale, pero yo lo aguantaré la presión firme, no tengo que apretar mucho, simplemente que haya una buena firmeza sobre la piel, pero sin apretar,
Puede parecer que si aprieto mucho profundizo más, podría ser, pero también comprimo más el tejido y hay más reflexión de la onda de choque que absorción, por lo tanto, ojo con apretar mucho. Y comodidad sobre todo, ¿vale? Después del tratamiento, puedo movilizar un poquito la fascia, ¿vale? O hacer un poquito de masaje, igual que pasará con la epicondilitis o con cualquier otra estructura. Aprovechar el gel que hay ahí y pues masajear un poco para que se vaya con mejor sensación el paciente. Con la fascia plantar os puede pasar que el paciente perciba mucho dolor, sobre todo en la inserción, en el calcáneo, y parece que no puede, que el paciente está ahí estirado y pensando, buah, no podré salir ni andando de aquí, del dolor que tengo, ¿no? Bueno, pues más lejos de la realidad. Se pone de pie, empieza a caminar y dice, hostia, parece que esté caminando sobre algodones, porque hay una acomodación. Por lo tanto, es muy raro que alguien que durante la sesión ha percibido dolor intenso con la onda de choque se vaya diciendo, es que no puedo andar, al contrario, ¿vale? Si pasa eso, hay más dolores que a lo mejor nos hemos pasado de intensidad, ¿vale? Por lo tanto, en la fascia plantar, tener en cuenta, pues eso, movilizarla un poquito, masajearla un poco después del tratamiento, ¿vale? Tendón de Aquiles, misma posición. Ojo, el tendón es una zona muy poco vascularizada, el tendón de Aquiles, ¿vale? Y por lo tanto, si vais a hacer movilizaciones del tendón después del tratamiento o vais a iniciar los excéntricos, tener en cuenta que lo que hayáis ganado con la onda de choque os lo podéis cargar con un mal excéntrico. Si hacéis un excéntrico más allá de 90 grados, estáis haciendo una compresión, porque al final es una polea, del tendón contra la parte posterior del calcáneo. La tracción la tolera muy bien, pero la compresión no. Os estaréis cargando todo lo que habéis conseguido. Si metéis excéntricos o movilización del tendón después del tratamiento o entre sesiones, que no sea más allá de 90 grados, ¿vale? De arriba a 90 grados, de arriba a 90 grados, ¿vale? Ojo con los excéntricos en el Aquiles, ¿vale? Y tratar sobre todo la pantorrilla, gemelos y sóleos, antes de ir al tendón de Aquiles, ¿vale? Rotuliano, rulo debajo de la rodilla, decúbito supino, rulo debajo de la rodilla para tener la rodilla flexionada, sacar ahí bien el tendón y con la otra mano pues podéis levantar un poco el polo inferior de la rótula si es que el problema lo tenéis ahí para hacer un barrido de todo el tendón desde la TTA hasta el polo inferior. Aquí tenéis que tener en cuenta que también en el último congreso nos apuntaron que la grasa de Jofa que tenemos debajo del tendón parece ser que se puede se está empezando a ver como una estructura que abastece al tendón de inervación y de irrigación. Por lo tanto, cuando hagáis onda de choque no os quedéis solo con el tratamiento superficial. Hacer el tratamiento del tendón, pero luego subir un poquito la presión para buscar que la energía llegue a esa grasa de Jofa, ¿vale? Y percutir y estimular también esa grasa. Pequeña variación del tratamiento habitual, es decir, buscar un poquito más de presión de la que tocaría porque estamos tratando una estructura a flor de piel, como el tendón rotuliano, para intentar abordar también esa estructura, esa grasa de Jofa. En el trochanteritis, pues decúbito lateral, intentar poner una toalla, una almohadilla entre rodillas para que quede bien alineado. Puedes tratar glúteo, tensor de la fascia lata antes de ir a abordar la inserción. Aquí os podéis encontrar con la limitación de la profundidad, ¿vale? Si es una persona muy, muy gorda, pues la radial nos puede quedar un poco limitada, ¿vale? Pero no perdéis nada por intentarlo, ¿vale? El codo. Yo el codo lo suelo tratar sentado el paciente delante de la camilla y yo al otro lado de la camilla, delante mío, con el codo puesto delante mío porque es una muy buena vía de abordaje, ¿vale? Para el fisio. Pero tenéis que tener en cuenta, y no sabemos por qué, que el codo tiene la tasa de mareos más alta. A mí solo se han mareado 2 pacientes en toda mi vida de tratamientos y justo los 2 eran codos. Y uno de ellos, además, toleraba perfectamente el tratamiento. No, estoy bien, no me duele, aguanto bien, me molesta, pero aguanto bien, y de golpe me dice, me estoy mareando. Los que hacéis invasivo, normalmente cuando os digo esto, os reís de mí porque os pasa más a menudo y lo tenéis por la mano. Bueno, pues los que no, que sepáis que puede pasar, que el cuerpo se sienta agredido por la onda de choque y hace un síndrome vagal. Entonces, pues se marean, los pones en la camilla, pues los recuperas un poquito y podéis terminar la sesión en decúbito supino o citarlo al día siguiente. Entonces,
En los manuales veréis que os ponen al paciente en decúbito supino, el codo, ¿vale? Pues precisamente por eso, porque si se marean, pues ya están estirados, ¿eh? Pero yo suelo hacerlo sentado uno delante del otro, ¿vale? Tenéis que vigilar con el canal cubital, perdón, con el canal radial aquí, y la epidrocleitis igual. Si os resbala la onda de choque y se os va hacia el nervio, podéis, ya en condiciones normales puede haber parestesias, pues si os resbala y se os va un poquito para abajo, podéis meter un latigazo. Por lo tanto, como hay en la foto de abajo, poner el pulgar en el canal del nervio para que si se resbala o os vais un poquito para abajo, el pulgar os limite, ¿vale? De protección, ¿ok? Sobre todo en la epidrocleitis, ¿vale? Y en hombro, bueno, pues en mi caso lo suelo hacer sentados, porque así puedo abordar la zona periscapular y luego puedo abordar la cara anterior y además colocar el hombro en la posición que me interese, sin más de rotación interna, si lo tolera el paciente o no, o en supinación, si es más correa bicipital, pero me permite trabajar sin tener que mover al paciente. Si lo ponéis en decúbito supino, pues muy bien, para abordar la cara anterior o lateral, pero si queréis hacer la zona periscapular no podréis. Por lo tanto, sentado podéis abordarlo todo y además es muy cómodo para el fisio cómo colocarse con el manípulo alrededor del paciente, ¿vale? Y nada más a nivel de, por mi parte, recordaros que, bueno, pues que hay el congreso anual, aunque el año pasado se tuvo que posponer, o creo que se iba a hacer online y ni eso al final, de la SETOC, de la Sociedad Española de un Tratamiento de Onda de Choque, se hace un año en cada sitio. Dentro del congreso se hace un curso de certificación. Yo lo hice el último año, me fui a Lorca, que fue, porque además mi mujer es de ahí, con lo cual aprovechamos para visitar a la familia, pero hice el curso de certificación porque como hacemos formaciones por ahí, pues para que nadie nos pudiera decir nada, ¿no? Pero como fisio me certificaron solo con onda de choque radial. Cuando yo asistí a todo el congreso, hice el mismo examen que todo el mundo y además el 80% de las preguntas eran de focal. Y luego cuando recibo el diploma o la certificación, a los fisios lo recibiréis de radial. En cambio, si sois médicos, recibiréis de focal y radial. Pero bueno, al menos os podéis certificar oficialmente, ¿vale? Creo que se tiene que renovar cada 4 o 5 años. Bueno, esto está en discusión porque es que es una técnica que no hace falta, pero bueno, es rizar el rizo, pienso. Una cosa es querer unificar o validar al profesional que tiene los conocimientos mínimos y la otra es, yo creo, tratar esto como si fuera un tratamiento, yo qué sé, de la NASA casi, ¿vale? Nosotros tenemos el DGO Institute, al cual tenéis acceso gratuito todos, donde hay una formación que es un poco repetición de lo que os he explicado hoy, una presentación PowerPoint y unas preguntas para ir pasando módulos. Os lo enviaremos por email a todos los que habéis asistido y si os queréis apuntar voluntariamente, pues Jordi, mi compañero, os daría de alta y os llegaría un link para poder conectaros al website y tener vuestra cuenta. Y ahí pues hay muchísimos cursos, ¿eh? Tenemos de láser, de ultrasonido, de electroterapia, de disfagia, la mayoría en españoles, otros en inglés todavía sin traducir. Y si alguno es de vuestro interés, aunque no sea de onda de choque propiamente, siendo clientes nuestros, os daríamos acceso sin problemas, ¿vale? Con lo cual, utilizar nuestra herramienta del DGO Institute si queréis, porque además es muy fácil, podéis hacerlo a ratos libres, todo de golpe, empezar donde lo dejasteis la última vez, o sea que es muy, muy versátil, ¿vale? Y bueno, y tenemos pues la presentación si la queréis, un libro en español, pero no lo recomiendo porque los protocolos son los que os he comentado, frecuencias muy altas y creo que con lo que os he dicho hoy tenéis más que suficiente para sacar rendimiento al equipo. Os puedo enviar el resumen de abstracts también si queréis ver un poquito lo que os he ido enseñando aquí. Bueno, lo que necesitéis estaremos a vuestra disposición para que le sacáis el máximo rendimiento, ¿vale? Luego tenemos también, aparte de los que estamos en la empresa, pues gente de fuera de confianza que lleva muchos años utilizando de choque. Si nos planteáis alguna duda de tratamiento, les consultamos. Un equipo internacional también de expertos. En fin, que podéis usarnos como herramienta para afinar y lo que no queremos, sobre todo, y lo recalco, es que el equipo críe polvo o un día vayamos a visitar y nos digáis que es que no le habéis encontrado el quid de la cuestión, ¿vale? Porque es un equipo muy instaurado ya dentro de nuestra profesión, con muy buenos resultados y no tenéis por qué ser los únicos que no consigan esos resultados, ¿vale? O sea que cualquier cosa que tengáis, duda, nos la lanzáis, nos contactáis y intentaremos estar allí para ayudaros, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más, he metido un rollo de casi 2 horas, pero si ha quedado alguna pregunta, alguna duda,
del funcionamiento de equipo, de la teoría o de algo y os lo puedo ayudar a resolver ahora, estaré encantado, y si no puedo, pues os lo buscaré y os lo responderé más adelante de forma lo más científica posible. Jordi, no sé si hay alguna pregunta. No, de momento no. No hay preguntas. De verdad, sin ningún tipo de problema. Si hay alguno que tiene dudas, si no, todo bien. Os recuerdo, tenemos todo montado aquí en España para daros servicio postventa, cualquier problema que tengáis, servicio técnico propio, o sea que estáis bien cubiertos, la garantía del equipo 2 años, en fin, en ese sentido intentaremos que tengáis el mejor servicio postventa posible. Bueno, si no hay preguntas ni hay dudas, pues agradeceros muchísimo la asistencia. Que habéis dedicado vuestro tiempo hoy aquí con nosotros y bueno, más adelante, si ya digo, si queréis apuntaros a las formaciones online, pues mi compañero os contactará y ya os hará el seguimiento con ello, ¿vale? Adiós a todos, muchas gracias, buenas tardes.